Bien, muy buenas tardes a todos los profesionales y estudiantes presentes. Soy la doctora Elsie Ariadna Rocha Lara, subdirectora de Coordinación Académica de la Universidad UMEDLA, y me complace darles la bienvenida a esta última sesión del módulo de ortodoncia pediátrica y tratamientos maloclusiones. Hoy cerramos un módulo muy importante en nuestro diplomado Donde Bebé, un momento que representa no solo la conclusión de un módulo, sino también nuestra última clase del año 2024. Hemos sido testigos del extraordinario trabajo del doctor Jaciel Pérez, quien hoy dará esta última sesión, quien nos ha guiado con maestría a través de los complejos aspectos de la ortodoncia infantil. Este módulo ha sido una travesía de conocimiento donde cada uno de ustedes ha profundizado en su comprensión los tratamientos ortodónticos en población pediátrica. Además, hemos explorado estrategias, técnicas y abordajes que sin duda transformarán su práctica profesional. Aunque nos despedimos del año 2024, nuestro compromiso con la experiencia académica y el desarrollo profesional continúa intacto. La clase de hoy será una oportunidad única para consolidar los conceptos aprendidos, reflexionar sobre nuestro recorrido profesional y prepararnos para los desafíos futuros. Los invito a mantener su concentración, su pasión por el aprendizaje y su espíritu crítico. Adelante con nuestra clase, doctor Jaciel. Es toda su sesión. Muchas gracias, muchas gracias. Pues vamos a iniciar la clase. Estoy muy contento, siempre agradeciendo al equipo de la Universidad de UMEDLA que nos está apoyando y ha hecho posible este tipo de aprendizaje. Muchas gracias para los compañeros de Dental Fresnos que, como siempre, están aquí en capacitación continua. Si estuviéramos hablando de administración, hablaríamos de de que hay que estarlo siempre capacitando. Entonces, el equipo de Dental Fresnos está en eso, está en capacitación siempre, cada vez que damos una clase, pues ellos están aquí con nosotros. Muchas gracias, Dental Fresnos, por estar con nosotros. Muchas gracias, doctora Jenny, por el apoyo. Y muchas gracias a todos por haber llegado hasta a este último capítulo, hasta este último del diplomado de ortodoncia pediátrica. Entonces, estamos hablando nosotros la clase pasada de... Hoy están entrando muchos mensajes, permítanme tantito. Estábamos hablando la clase pasada de ortodoncia funcional y decíamos, la ortodoncia funcional, definíamos ortodoncia y decíamos, ortodoncia es mover dientes, y ortodoncia funcional es sumar todo. Y veíamos, veíamos conceptos y escuelas diferentes como la ortopedia, como la ortodoncia interceptiva, como eh, Forwardontics, mencionábamos a la doctora Sandra Kahn, como Orthotropics. Entonces eran los conceptos que veíamos y de eso estábamos hablando. Entonces me gustaría mucho, ok, déjeme, vamos a pausar aquí un poquito el ruido. Y hablábamos de esos conceptos de ortodoncia y luego lo amalgamábamos todo en la ortodoncia funcional. De esto estábamos hablando en la clase pasada y vimos un caso también donde definimos que lo más importante es el diagnóstico. ¿Por qué el diagnóstico? Porque es exactamente lo que nos va a llevar al tratamiento. Ok, entonces el diagnóstico, el tener exactamente qué es lo que tiene el paciente, el conocer el origen,
la etiopatología, la etiopatogenia de la enfermedad es lo que nos va a dar el tratamiento. Entonces, si vamos a hacer ortodoncia para niños, no es cómo hago ortodoncia para niños, o sea, en el aspecto de le pongo un aparato fijo o le pongo un aparato removible. No, es entender qué es lo que está afectando al niño, ¿ok? Es entender por qué el niño no tiene el crecimiento y el desarrollo correcto. Entonces, si habláramos de ortodoncia pediátrica, otra vez de otro concepto, cuando lo dice en el libro de crecimiento y desarrollo, sería ese, ver que todo el fenotipo se maximice. ¿Cuál es el fenotipo? Pues lo que podemos modificar, que crezca como debe de crecer. Y veíamos el libro de Orthotropics y de El origen de la maloclusión, y hablaba que el problema de la maloclusión está en la sociedad industrializada. De eso estábamos hablando, de eso estábamos hablando en la clase pasada, y decíamos, está en la sociedad industrializada porque el hecho de ya no consumir nuestros alimentos crudos empezó a cambiar el macizo facial, ¿ok? Entonces, el hecho de que tengamos un microondas empezó a cambiar el macizo facial, ¿ok? Entonces, se hicieron investigaciones, incluso hay libros donde nos mencionan a los eh, aborígenes australianos, donde nos menciona cómo ellos todavía están biprotrusivos, donde ellos sí tienen el correcto crecimiento. Para nosotros podríamos pensar que están muy, muy biprotrusivos, pero ese es el crecimiento correcto de la cara que ellos ya tenían y que hace poco, pues relativamente hace poco se descubrieron, ¿no? O sea, en 1800, 1700, 1900 todavía estaban puros. Entonces, ese tipo de crecimiento era el normal, pero el que nosotros estamos teniendo actualmente, pues no es el correcto. ¿Ok? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, pues quiero que te quedes porque también vamos a ver casos clínicos y cómo podemos aplicar esto. ¿Ok? Entonces, pues vamos a continuar y bueno, pues vamos a poner aquí rápidamente. Te sugiero que hagas doble tap en mi pantalla o que me ancles para que puedas ver y disfrutar bien de la imagen. ¿Ok? Para que se haga la imagen del tamaño que queremos. Bueno, pues este soy yo, Jaciel Pérez, especialista en ortodoncia. Puedes googlearme en Secretaría de Profesiones y ahí puedes poner mi nombre, Jaciel Pérez Ortiz, y puedes verificar que soy especialista en ortodoncia y soy cirujano dentista. Entonces es muy importante que verifiques quién te está enseñando y de dónde viene el conocimiento, ¿ok? Entonces, soy especialista en ortodoncia. Aquí te dejo un código QR por si te quieres unir a nuestro grupo de odontología libre, que es un grupo que tenemos de apoyo al dentista, de apoyo a mis alumnos. Y bueno, al final de cuentas, en ese grupo pues, están en mis alumnos. Si tú eres mi alumno en ese diplomado, pues bienvenido, nos escribes ahí. Soy el alumno del doctor Jaciel Pérez, del diplomado de Odonto Bebé en línea. Entonces, aquí estamos y estamos trabajando, ¿ok? Entonces, pues bueno, pues vamos a hablar ya entrando en materia, entrando al grano, ¿no? Vamos a hablar de los componentes del sistema estomatognático. Y yo quiero que sepas que esto es lo que hace la función. Entonces, en el libro de rehabilitación neuroclusal de Pedro Planas, nos habla de por qué la boca enferma. Entonces, yo quiero que sepas que lo que se va a enfermar va a ser estos componentes del sistema estomatognático. Entonces, ¿por qué para mí es importante? Es importante para que sepas el nivel de poder odontológico que tienes. ¿Ok? Como estamos hablando de bebés y como cuando hablamos con los de odontopediatría, me gusta mucho entrar en fantasía, ¿ok? Entonces, como ahora estamos entre pediatras, vamos a llamarlo así, entonces no me da pena decir tu nivel de Super Saiyajin, ¿ok? Entonces, como si fueras un Super Saiyajin, ¿cuál es tu nivel de dentista? ¿Ok? Suena chistoso, ¿no? Pero estamos en ese ambiente de odontopediatría, ¿ok? Entonces, si nada más atiendes órganos dentarios, pues eres del nivel A. Si ya atiendes dientes y periodonto, o sea, no nada más haces resinas, no nada más haces puentes, sino ya empiezas a atender perio, wow, ya vas en el nivel B, ¿no? Si ya tienes el maxilar, o sea, si está estrecha, ya la puedes expandir o puedes redirigir ese crecimiento o puedes apoyar el crecimiento, pues ya vas más arriba. Si atiendes la mandíbula,
Pues imagínate, ya puedo acomodar una mandíbula, evitar que se desvíe hacia la derecha o a la izquierda. Ya sabes que cuando decimos que la mandíbula ya apunta, es un concepto, cuando decimos que la mandíbula se va hacia la izquierda, podemos decir, tiene una laterodesviación a la izquierda, o tiene una, o se va a la derecha, puedes decir, tiene una laterodesviación a la derecha, o eso decíamos una laterognasia, así decíamos cuando estábamos en odontología. Cuando hablamos ortodoncia, entonces vamos a decir tiene un levognatismo, es decir, la mandíbula se fue hacia la izquierda y tiene un destrognatismo, la mandíbula se va hacia la derecha, ¿ok? Entonces vamos homologando conceptos, ya puedes centrar una mandíbula, ya puedes curar un destrognatismo, si ya puedes hacer eso, o un levognatismo, o un crecimiento en sentido vertical o en sentido horario de la mandíbula, entonces, wow, ya tienes más poder odontológico. Les recomiendo mucho el curso de UMETLA de ortodoncia 3D. En ese curso de UMETLA de ortodoncia 3D estuvo el doctor Betancourt, donde nos habló de articulación temporomandibular. Entonces ya estás al nivel, estás aprendiendo del doctor Betancourt de articulación temporomandibular. Si ya estás aprendiendo y ya estás al nivel, bien, entonces ya estás atendiendo articulación. Otro componente, y es importante, ya estamos en otro nivel, ¿estás atendiendo músculos? ¿Estás atendiendo el sistema vascular y el sistema nervioso? ¿Ya estás poniendo terapias musculares? ¿O solamente estás poniendo resinas? Porque si solo estás poniendo resinas, pues te faltan muchos niveles que tienes que cursar. ¿Ok? Entonces, nada más, si nada más me enfoco en los dientes, los bebés, digo, bueno, pues entonces, ¿qué tengo yo que ver? Entonces, lo mínimo que debo de saber es conocer la dentadura de la primera dentición, pero conocer bien los tiempos de erupción, la cronología, entender qué pasa cuando los dientes no salen como debieran de ser, ¿ok? Entonces, eso es lo que tienes que saber mínimamente, entender cómo son los dientes de la primera dentición. Para ya un dentista de práctica general, pues los de dientes de la segunda dentición no deben de generar ningún problema. Por lo tanto, el dentista de práctica general debiera de saber anatomía topográfica o anatomía topográfica oclusal. El dentista de práctica general debiera de ser un experto, otra vez lo repito, en anatomía topográfica oclusal, pero lamentablemente, pues el dentista de práctica general no, pues no a veces no hace ese plus para sus pacientes, ¿no? Entonces necesito que seas un experto. Si ya todos somos dentistas, perfecto. Entonces ya todos somos unos expertos en topografía oclusal. Es decir, todos pudiéramos, ahorita que nos dieran una masa, una cera, pudiéramos elaborar un diente, que nos dieran un programa 3D. En este momento todos, como somos dentistas, nos pueden dar un programa de modelado 3D y podríamos modelar también en la computadora un diente, ¿no? Porque pues pero luego resulta que les voy a contar que hay dentistas que no saben más que dientes de humanos, ¿no? Jamás han visto los dientes de un perro, jamás han visto los dientes de un elefante, jamás han visto. Entonces, ¿por qué te menciono todo eso? Porque nada más se enfocan, imagínate si eres odontopediatra, nada más enfocarte en 5 dientitos superiores, 5 dientitos inferiores, pues está muy práctico, pero debieras de ser un experto en todos los dientes, en dientes de humanos, en dientes de primates. ¿Ya has visto los dientes de algún primate? Te aseguro que no. Y si ya lo has hecho, qué padre, ¿no? Pero entonces debes de ser un experto en dientes. Hasta en la ingeniería debes de saberlo todo acerca de los dientes. Entonces yo me he dado cuenta que el dentista a veces no sabe todo acerca de los dientes. Es más, la pregunta es por qué nuestros caninos se llaman así, ¿no? ¿Por qué los caninos se llaman caninos? ¿Y quién le puso caninos? Y cuando te metes a ver los dientes del perro, resulta que no son como el canino que nosotros tenemos. ¿Quién le puso canino? ¿Ok? Pero bueno, eso ya está redundando en conceptos que en este momento no debieran. Entonces, lo que tú debes de saber es cómo funciona todo esto. Exactamente los músculos, vamos a brincarnos articulación las articulaciones, porque no podemos hablar de una articulación, sino son dos, una izquierda y una derecha. Entonces debes de saber la fisiología. Entonces, si entiendo cómo funciona, entiendo cómo está mal, cómo cuando está en disfunción,
no está haciendo lo correcto y cuando entra en disfunción va a generar patología y genera enfermedad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo quiero que tú conceptualices y que tú englobes este conocimiento. No puede ir nada más usted siendo dentista sin que me pueda atender los músculos, el sistema vascular, las articulaciones, la mandíbula y los maxilares. Entonces, usted necesita aprender más y por eso estamos aquí en esta última clase donde ya te acabo de mostrar los componentes. Pero resulta que estos componentes, para hacértelo más fácil, el doctor Eric Martínez Ross nos pone una clasificación de los componentes y nos hace componentes ocultos y componentes visibles, ¿ok? Entonces, si pensamos en qué tipo de componentes del sistema estomatognático estás atendiendo, entonces tienes que identificar, ¿puedes atender músculos? ¿Puedes atender articulaciones? Es decir, ¿puedes atender los elementos ocultos del sistema estomatognático o solo atiendes los visibles? ¿Ok? Entonces, ahí es lo que yo quiero, que con el niño me veas esos elementos ocultos y las funciones, cómo está funcionando el niño. ¿Ok? Entonces, si tú solamente estás pensando en aparatos, en cómo doblo un alambre, cómo lo soldo, dónde lo compro, pues no me sirve de nada, porque eso lo puede hacer un técnico. Yo necesito que tú pienses en que tienes que ser un doctor del sistema estomatognático. No un dentista o un dientista. Por ahí tengo algunas entrevistas donde hablo de un concepto que les digo, dentista cabeza de muela, porque solamente piensas en muelas. Necesito que tu concepto vaya más allá de las muelas, que vaya a los elementos ocultos del sistema estomatognático, como son los músculos. ¿Cómo voy a tratar la tonicidad de los músculos, la función de los músculos, los músculos en función respiratoria, en función de deglución? Eso es lo que quiero que empieces a pensar. Como yo como dentista estoy acostumbrado a solo tratar elementos visibles, o sea, los dientes, y si ya soy más fashion, las encías, el periodonto. Pero si nada más soy dentista, pongo dientes, quito dientes y se acabó. Y no me importa la articulación y no me importan los músculos. ¿Sí? Hago diseños de sonrisa solo pensando en los elementos visibles, en el cómo se ve más guapo, pero no en cómo funciona mejor el guapo. ¿Me explico la diferencia? Entonces, eso es lo que yo quiero que tú vayas viendo. Es más, los que estamos aquí, si quieren ir comentando, pues adelante, comenten, para que vayamos viendo este tipo de idea, ¿no? Que vaya saliendo. ¿Cómo debo de tratar entonces a los niños? Pues debo de hacerles un diagnóstico. ¿Cómo? Con ortodoncia funcional. ¿Qué es la ortodoncia funcional? La, vamos a encontrar todas las mejores filosofías y las vamos a aplicar. Ay, no, pero es que le avientas de todo. No, no se trata que le avientes de todo, sino que sepas qué es, dónde está afectado y qué es lo que vas a tratar. ¿Ok? Entonces, para mí es importante, entonces, te repito, los componentes del sistema estomatognático. Entre más vayas tratando, más poder odontológico tienes. Quiere decir que eres más dentista, pero si nada más tratas dientes, solo eres dientista cabeza de muela. ¿Ok? Ay, doctor, no me ofenda. No, 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 porque necesito que es una autoevaluación para ti. Si soy un verdadero dentista, manejo todos estos componentes y puedo arreglar todo un sistema nático. ¿Por qué? Porque así decía el doctor Pedro Planas, cuando dice, ¿sabes qué? ¿De qué se enferma la boca? Entonces, yo como dentista dije, pues ¿de qué se enferma la boca? Pues de caries, porque solamente estoy pensando en un componente del sistema estomatognático, que son los dientes. Ah, se enferma de periodontitis también, entonces estoy pensando en el periodonto. Pero ese maxilar que está aplastado, ¿está sano? Que está estrecho, ¿está sano? Dicen los ortodoncistas, que está colapsado, ¿está sano? Ese maxilar que está atrésico, ese maxilar que está hipoplásico, ese maxilar que está reducido, ¿está sano? Pues no, por eso está atrésico, por eso no está creciendo, porque no está en función. Entonces, eso es lo que yo quiero que tú veas en el paciente pediátrico, que revisen todos los componentes del sistema estomatognático. La pregunta es, ¿ya revisaste la mandíbula? Me llegan a mí los estudios de cefalometrías
y traen cuerpos mandibulares los niños de 55 cuando debían tener 70. Entonces traes -2, -20 milímetros, -2 centímetros de falta de crecimiento de la mandíbula. Ah, eso sí, pero trae todas sus amalgamas bien blancas o todas sus resinas bien blancas. Pero nadie vio que la mandíbula no le está creciendo. Y entonces ubicas a Bart Simpson, parece Bart Simpson. O al revés, resulta que ya me llegan a los 15 años, pues ya con la mandíbula muy grande. ¿Ok? Entonces nos faltó protraer ese maxilar para hacerlo más biprotrusivo. Entonces, doctor, ¿tus tratamientos son más extraccionistas? No, mis tratamientos son más de crecimiento en los planos, a lo transverso, de atrás para adelante a lo sagital, de arriba hacia abajo a lo vertical. ¿Ok? Entonces, y en el tiempo, entonces trabajar en 4 dimensiones, las 3 mencionadas más el tiempo. ¿Ok? Porque yo sé la ecuación de Docker que dice que una fuerza, un estímulo aplicado sobre un tejido por más de 6 horas, seguro va a producir un cambio. ¿Ok? Entonces, si mi paciente, otra vez, mi niño, yo ya me estoy dando cuenta que esa mandíbula está pequeña, que está retruida, que tiene un perfil chiquito, que tiene una boquita chiquita, que esa cara no me está creciendo, entonces tengo que tratarlo. ¿Ok? Entonces, para mí es importante que me revises si cada una de estas estructuras está haciendo su función. De lo contrario, de no estar haciendo su función, entonces algo se va a atrofiar y entonces es el efecto ahí, dominó, allá dentro de la boca. Ahí sí, algo ya no me funciona bien, no me va a respirar bien porque el niño se cayó, iba el niño en su andadera, chocó contra la pared y le cae un cuadro en la cara y le tapa, le fractura la nariz y nada más le sangra tantito, le limpian al niño, pero esa cara ya no está funcionando bien. El niño está deglutiendo mal, el niño está respirando mal, el niño está durmiendo mal. ¿Cómo lo trato? Entonces, lo primero que me interesa antes de pensar en un aparato es el diagnóstico. ¿Qué le pasa al niño? ¿Por qué le sucede eso? La mamá, acuérdate que te llega la mamá a los 6 años el niño y dice la mamá, doctor, le están saliendo los dientes nuevos, le están saliendo chuecos, no tiene espacio. Entonces el dentista lo ve y le dice, sí, efectivamente, no tiene espacio. Ese es un error, el dentista tiene que verlo y buscar por qué no tiene espacio. Ahí estás diagnosticando un problema de crecimiento y desarrollo. ¿Cuánto debe de medir esa mandíbula? ¿Ok? ¿Cuánto debiera de medir? Doctor, hay una cefalometría para niños, por supuesto, te mostré la clase pasada un caso donde mostramos cefalometrías para niños, McNamara, puede ser Birgestad, puede ser Jandeler, puede ser Ricketts, puede ser Jarabac, ¿ok? Cefalometrías muy conocidas, muy prácticas que pudiéramos aplicar. Oiga, doctor, entonces tengo que pedirle un estudio completo de ortodoncia a un niño, sí, por favor. Y si se pudiera con tomografía, estaría excelente para ir viendo el crecimiento y desarrollo del paciente. Hoy, en esta época moderna, los aparatos de rayos X ya están funcionando con sensores, entonces hay menos riesgo de falla y hay más, pues menos radiación también con los nuevos aparatos, ¿ok? Entonces yo creo que son muy seguros en comparación de 1921 cuando empezaron a usarse los primeros cefalostatos. Entonces, recordemos que los 4 componentes solamente estamos acostumbrados a tratar los visibles, pero quiero que trates los ocultos. Entonces, eso es lo más importante. Revísame los visibles, revísame los ocultos. Si algo no está funcionando, te vas a dar cuenta y lo vas a poder corregir, ¿ok? Entonces, vamos a ver, estamos con estos sistemas tradicionales en el siglo XX. Entonces, te voy a mostrar aparatos, aparatos auxiliares en el tratamiento de los niños para que vayas conociendo. Como este es un curso donde estamos iniciando con ortodoncia, entonces vamos a hablar de aparatos para que conozcas y qué hace cada aparato y dónde aplicarlo. Ok, entonces no podemos en este curso construirlos, tendríamos que hacer un taller o una mesa clínica de ortotécnica, ok, pero también se pudiera, ya nada más que lo organicen los directores, y bueno, se puede hacer un taller o mesa de aparatología removible, ¿ok? Entonces hoy te voy a mostrar para que los vayas conociendo. ¿Qué se recomienda? Que si tú no puedes elaborarlos, contrates un ortotécnico de ortodoncia. Nosotros cuando entramos a odontología,
bueno, al menos a mí se me hizo así como que, wow, hay gente que hace los dientes. Y yo decía, ay, qué bueno, porque yo pensé que yo tenía que hacer mis dientes, ¿ok? Espero que tú estés haciendo tus dientes, tus porcelanas, tus circonias, tus prostodoncias, o tal vez dependas de un técnico. Entonces, bueno, para estos casos también existe alguien que se llama ortotécnico. Generalmente los ortotécnicos siempre son ortodoncistas, son dentistas, son el dentista que le ayudaba al ortodoncista, pero son gente que ha aprendido a hacer aparatos de ortodoncia, aparatos de ortopedia, ¿ok? Entonces yo requiero que vayas poniéndote, este, a buscar un buen ortotécnico. Si gustas escribir o tienes alguna duda, pues también me puedes mandar un mensaje y me puedes decir, doctor, recomiende un buen ortotécnico porque necesito hacer un aparato y te puedo recomendar un ortotécnico, ¿ok? Entonces, esto es lo que necesitamos, aparatos que vamos a ir conociendo. Entonces, te voy a presentar unas placas activas, ¿sí? En este caso, el paciente te das cuenta, mira, ya lo ves, ya fue aquí con el dentista, ya le pusieron una amalgama, ya te das cuenta que tiene aquí una retrusión, que tiene aquí una retrusión. A ver, déjeme ver si con este pongo el apuntador. Ay, no, se me fue. Tenemos una retrusión. Entonces estamos teniendo afectado el problema sagital inferior, la mandíbula en la parte anterior inferior no está creciendo sagitalmente. Entonces aquí tienes que pensar en qué lo está deteniendo. Ya lo estás viendo este exceso de overjet, este resalte incisal, esta sobremordida horizontal que tiene. Entonces, esto es lo que realmente te va a llegar a consulta. Y tú ya le pusiste su restauración, ya lo viste, ¿sabes qué? Necesita limpieza, necesita Profliflúor, necesita sellador de fosetas, pero también necesita un aparato ortopédico, ortodóntico, funcional, un aparato de los nuevos aparatos que está utilizando en Forwardontic la doctora Sandra Kahn, un aparato BioBlock 1, un aparato BioBlock 2, un plano metálico anterior, unos aparatos de miofuncionales, o sea, eso es lo de menos. ¿Qué tiene? Una falta de crecimiento anteroinferior, por eso me está botando aquí un overjet. ¿Ok? Si tú lo ves, aquí cabe un labio. Entonces, tienes que empezarte a dar cuenta, tengo un problema afectado de atrás hacia adelante y entonces también debo de tener un problema sagital, ¿ok? Entonces, bueno, pues observo, está en ese momento. Vamos a cerrar el micrófono de Abner Flamenco. Muchas gracias. Muchas gracias por cerrar el micrófono, Abner Flamenco. Gracias. A ver, ¿ves? Ahí está, muchas gracias. ¿Ok? Entonces, estás viendo a este paciente y está en ese cambio de dentición. Entonces, pero ya esa arcada no tiene la forma, parece un triángulo. Empieza a aparecer un triángulo. ¿Ok? Entonces, ahí ya te está mostrando que le falta crecimiento, que tiene una estrechez, que tienen, dicen los ortodoncistas, un colapso. La palabra correcta sería que está estrecho o que tiene afectado el crecimiento a lo transversal. Sería como más exacto y más específico. Entonces, ya a través de un análisis de Pont, tendrías que determinar si tiene afectada la anchura anterior, es decir, de premolar a premolar, o si tiene afectada la anchura posterior, que es decir, de fosa central a fosa central del primer molar. Eso lo tienes que aprender en diagnóstico de modelos, ¿ok? Entonces es importante que aprendas análisis de Pont. Una vez que haces tu análisis de Pont, colocas tu placa activa. Esta es una placa activa muy sencilla, que está hecha con férulas oclusales. Férulas oclusales. Entonces tú puedes hacer una placa activa con férulas oclusales. Si estás pensando en meter algún tipo de aparatología extraoral, también puedes meter tubos para arcos extraorales, puedes poner un tipo de estabilizador como fuera un resorte coffin o un estabilizador. Y bueno, tú puedes crear tu propio aparato. A lo que yo voy es que empieces a conocer los aparatos básicos y de esos aparatos básicos tú puedas crear un aparato que requiera a tu paciente.
Yo quiero y aquí sí, los maestros tradicionales por eso luego no me quieren, porque yo quiero que modifiques. El maestro tradicional te va a decir, no, el libro dice que usted lo haga así, hágalo así. Y he escuchado maestros tradicionales que dicen, ¿sabe qué? A mí me lo enseñó el autor de la mano, entonces usted hágalo como el autor lo enseñó, ¿ok? Entonces, yo te invito a que entiendas mejor los aparatos y que tú puedas crear el aparato que necesita tu paciente, ¿ok? No un aparato único, que le pongas el mismo aparato a todos, no, sino que crees un aparato con características especiales para tu paciente. Y ahorita vamos a ver algunos, ¿ok? Entonces, que tú lo vayas personalizando y dependiendo a la maloclusión que has diagnosticado, ¿ok? Ahorita si te enseño, te voy a enseñar un expansor que se puso y que le pusimos alguna inclinación. Entonces tú puedes ponerle alguna inclinación para favorecer el crecimiento, ¿ok? Entonces, existen este tipo de aparatos. Entonces tú ves la maloclusión, dices, eso está estrecho, eso le falta crecimiento. Si tienes la posibilidad de mandarlo al ortodoncista, que sería lo ideal, pues lo mandas al ortodoncista. Si tienes la posibilidad de estudiar ortopedia maxilar, pues lo mandas al ortopedista maxilar. Pero hay veces, yo sé que muchas de esta grabación va a llegar a otros países, hay países donde no hay tan fácil y sencillo como tenemos nosotros la oportunidad de tener ortodoncistas a muy buen costo en Ciudad de México. Ortodoncistas que han sido capacitados en el extranjero. Entonces, no es lo mismo estar en ciudad que estar en provincia, ¿ok? Entonces, sí, aquí ya te das cuenta y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántos dentistas yo tengo conocidos, incluso dentistas que van a hacer mis 15 años? ¿Sabes qué? Se me ve muy feo el canino, llega el dentista y como no conoce un ortodoncista, pues se lo quita. ¿Ok? ¿Y qué hizo? Pues estaba estrecho todo, se comprimió ese maxilar. Entonces, eso es lo que yo debía haber tratado, no entrar, llegar y quitarle el canino. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que en este primer bloque que vamos a hacer a las 7 un break, yo quiero que tú veas que eso es lo que debes de tratar, pensar en los componentes ocultos del sistema estomatognático que no estás viendo, como el maxilar. En ese caso, el maxilar es el que está atrésico. Y como está atrésico, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues hacerlo crecer, hacerlo crecer. Entonces, pues, eso es lo que tú tienes que hacer, diagnóstico. Se llama ojo clínico, velo, a ver, vas viéndolo. Hay que ver simetrías, hay que ver cómo está el niño parado, cómo va caminando, cómo están sus piernas. Y me encantaría que el curso siguiera, pero es nuestra última clase, entonces me encantaría poderte hablar de postura, platicarte que si el niño no está bien parado, ese niño, esa mordida va a tener problemas y complicaciones. Problemas y complicaciones ¿por qué? Porque el niño ya tiene un problema ortopédico, pero no un ortopédico nada más cráneo cérvico, mandíbulo, facial y postural, sino puede tener ya un problema ortopédico también ya en todo su organismo. Y estaríamos ante la presencia de un síndrome que tal vez nosotros no conozcamos, pero algún médico sí. Y entonces tú quieres tratar al paciente como si fuera cualquier otro niño y resulta que no, que tiene un síndrome. Y ese síndrome pues va a causar mucho, mucho, mucho problema. Entonces tienes que diagnosticarlo. Otra vez me voy a la palabra diagnóstico. Puedes hacer aparatos con unas modificaciones. Aquí tienes una placa activa también entraría en un expansor palatino o un aparato McNamara. Ok, ya te das cuenta que no va a caber, entonces vamos creando un aparato. Entonces te presento este aparato, expansor palatino rápido, o le puedes poner una placa activa también, ¿no? Como la que habíamos mencionado acá arriba, en este. Entonces, tú, dependiendo el nivel de severidad, ¿cómo lo determino? Con análisis. Entonces, para poder yo determinar esto, tengo que hacer un análisis de POND, un análisis de la radiografía, un análisis de Rickets de póstero anterior. Tengo que hacer un análisis de panorámica, un análisis de panorámica para estar viendo y estar revisando la tomografía. ¿Por qué pasó esto? Ok,
¿Con qué lo puedo hacer? Es sencillo, un aparato Hyrax, un aparato McNamara, un aparato tipo Haas, todo lo que sea un expansor palatino. La pregunta es, ¿por qué pasó esto? Entonces, yo no sé si tú viste Doctor House, pero a mí me encantaba Doctor House. Y entonces, Doctor House, ¿qué hacía? Pues buscaba. Entonces, si fuera Doctor House, te preguntaría, ¿qué causa atresia del maxilar? Y allí es donde tú, si fueras Cameron, Chase o alguno de los doctores de Doctor House, tendrías que darme ideas. Hacemos como una lluvia de ideas. Entonces, podrías decir, la rinitis, doctor, la rinitis alérgica. Aparte de la rinitis alérgica, ¿qué más lo causa? Un golpe, doctor, una fractura, una caída. Entonces, ese niño no está respirando correctamente bien, por lo tanto, el maxilar está atrésico. ¿Ok? Eso es ortodoncia funcional. Ese es diagnóstico. Vamos a aplicarle. ¿Cómo cómo puedo medir lo que no se puede contar? Entonces, lo que se trata es, vamos a medir y hacer contable lo que aparentemente no se puede contar. Entonces, hay análisis de Pond, y este análisis de Pond también lo puedes complementar con un análisis con el compás de Corcaus, para que hagas análisis de profundidad de paladar y entonces puedas darte cuenta o puedas tener ya un número donde tú puedas determinar cuán estrecho está ese paladar. ¿Ok? Entonces, ahí está el aparato. Necesito que determines cuán estrecho está. O sea, preguntarte, ¿sabes qué? Mi paciente tiene 38 milímetros de anchura posterior. Resulta que mi paciente debiera de tener 42 milímetros. Entonces ya sabes que te están faltando 4 milímetros. Ahí me están faltando 4 milímetros. Entonces le pongo una placa activa o le pongo un expansor palatino rápido. ¿Ok? O ahora con las nuevas técnicas le pongo un MARPE. ¿Qué es un MARPE? Pues es un aparato igualito que este, pero en lugar de las pistas, no confundir pistas planas con esas pistas o férulas interoclusales, ¿ok? Porque ahorita menciono varios autores. Pistas planas son del doctor Pedro Planas, ¿ok? Así se apellida el doctor Planas, ¿ok? A esta le vamos a llamar, este es un aparato McNamara o tipo McNamara con férulas o pistas lisas. Pero es lo mismo, doctor, lisas que planas. Sí, si piensas, básicamente sí es lo mismo, pero acuérdate que si el doctor se hubiera apellidado Hernández, serían pistas Hernández. ¿Ok? Entonces, se llaman pistas planas porque son del doctor Pedro Planas. Aquí estamos presentando un McNamara con pistas lisas, pero estas pistas le pudieras hacer inclinación, como nos dice el doctor Pedro Plana, y le pudieras dar inclinación de pistas de rodaje indirectas, clase uno, clase 2 o clase 3. Me encantaría que pudiéramos seguir hablando del tema para hablar un poco más de rehabilitación neuroclusal, que eso es la verdadera ortodoncia pediátrica. Pero pues bueno, cada quien lo llama. Entonces hemos acuñado el concepto de ortodoncia funcional. En ese concepto de ortodoncia funcional entran esos conceptos. Mira, puedes hacer esta placa activa inferior con férulas interoclusales lisas. Es que quiero levantar mordida, doctor, que eso es clásico de los dentistas. Quiero abrir la mordida. Cuando ya me dicen abrir la mordida, ya me enojo. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué se enoja, doc? Porque no está expresándose. Si me dijera, doctor, voy a cambiar la dimensión vertical del lado izquierdo, voy a cambiar la dimensión vertical del lado derecho, quiero generar una egresión, quiero generar una ingresión, entonces, ay Dios, estoy hablando con alguien que me entiende. Pero si me dice, quiero poner topes, o sea, ya, no me entiende. Entonces, mejor no pongas topes. Vas a generar problemas que no quieres generar. Vas a inclinar dientes, vas a ingresar dientes, vas a intruir dientes, ¿ok? Pero ahorita todo el mundo pone topes. No, no, señores. Puedes poner una placa activa que desocluya. La puedes poner con contactos y sin contactos, ¿ok? Si la pongo con contactos, puedo crearle un tipo de mordida donde yo quiero que muerda. Entonces puedo crear una placa activa con contactos y todavía que, imagínate, le puedo poner una mordida constructiva pensando que mi paciente tiene clase 2, le hago una mordida con contactos en
Como tiene una mordida retrusiva, le hago una mordida en protrusiva y entonces lo uso para expandir y lo uso también para generar un tipo de crecimiento mandibular. ¿Ok? Entonces, prefiero que ese este tipo de pistas de placas activas y no que estés abusando de topes, le llaman, ¿no? Imagínate, ya le llaman topes, entonces yo ya me pongo así de, como en otro plan, decir, ¿cómo que le llamas topes? No pueden llamarse topes. Entonces llámale otra vez pistas directas y si no, en vez de estar poniendo pistas directas de rodaje o topesotes, mejor te invito a que pongas una placa activa. Son muy sencillas. Entonces, ¿cuándo vas a poner una placa activa? Cuando esté estrecho. ¿Y cómo voy a determinar la estrechez? Con el análisis de Pond. ¿Ok? Entonces ya tienes más tarea. Me encantaría enseñarte el análisis de Pond, pero es la última clase. Entonces, pues supongo que van a hacer un capítulo 2 de esto. Entonces, me avisan por ahí y lo vemos. Entonces, mira, hay otro tipo de aparato que se llama Quadelix. Entonces, llega el paciente contigo, otra vez ahí está contigo, está revisando músculos, está revisando función, porque este paciente tiene los dientes chuecos. Y el dentista contesta, porque le falta espacio. ¿A qué fuiste a la universidad? No, obvio, porque está atrésico. ¿Por qué? Entonces vamos a buscar musculatura, deglución, función, todo. Que el paciente esté sano, que mida lo que tiene que medir. Pero ya esa boca ya está enferma. Ay, no, doctor, pero yo ya lo dejé sin caries y no tiene gingivitis. Esa boca ya está enferma. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo quiero que tú empieces a ver. Que diagnostiques que tiene esa boca que se enfermó. Cuenta los dientes. Este será un... Es que está en clase 3, doctor. No, no está en clase 3, le falta molar. Esta boca ya está enferma, ya tiene oclusión patológica, vamos a llamarlo también. Entonces, ya es una boca enferma que está presentando ausencia de dientes, dientes con diferentes gresiones, o sea, giroversiones, lingoversiones, egresiones, ingresiones, que tiene rotaciones. Entonces, ya me está dando análisis esta boca. Y eso es lo que yo quiero que tú veas y que no me estés contando cuántas muelas picadas tiene, porque cómo me caen mal luego los dentistas. A ver, revísame al paciente y en lugar de que me diga, ¿sabe qué, doctor? La articulación del lado derecho está tronando, ¿sabe qué? Los músculos del lado izquierdo tienen hipertonicidad, no hay sellado labial, no hay buena función respiratoria. No, ¿qué tiene? 8 caries y le faltan para 2 puentes. ¿Qué está pensando este sujeto? Está pensando solamente en los primeros componentes del sistema estomatognático, solo piensa en dientes, cabeza de muela, no. Necesito que pienses en diagnóstico, que seas un verdadero doctor. ¿Ok? Entonces, tú vas viendo, ok, ¿qué le pongo? Ah, pues un Quadelix, a ver, sí, ya veo, le falta un premolar, ¿no? Aquí ya rápidamente. Vamos a acomodar un poquito mejor mi presentación porque siento que se está viendo muy chiquito. Aquí y aquí. Ok. Le falta un premolar, doctor. Muy bien, pues le falta un premolar, ya vi. Va a haber una mesiogresión, de este lado ya perdió un molar. Hay que empezar a generar espacio. Tienes que mandarlo al ortodoncista. No, no, no puedo hacer nada. Bueno, pues ahorita ya está la telemedicina. Vamos a hacer teleodontología, teleortodoncia. Yo te digo cómo. Me escribes y te ayudo. Pero mándame el caso bien diagnosticado. No nada más me mandes una foto, porque con una foto pues no puedo hacer mucho. Pero observa, falta un premolar, falta el primer molar. Esto ya es una boca enferma. Esa boca no, es que ya no tiene caries, doctor. Ya le puse sus resinas. Le voy a hacer blanqueamiento. Esa boca está enferma, no está funcionando. Y eso, por eso, ortodoncia funcional, ortodoncia funcional. Le puedo poner el aparato que quiera, este se llama Quadelix. ¿Por qué se llama Quadelix? Porque tiene 4 hélix. Es que, doctor, no es el original, como Ricketts nos enseñó. Bueno, los que tuvimos la dicha de tener clase con Ricketts, sí podemos decir eso, como Ricketts nos enseñó. Pero es que me enseñaron, ay, puedes modificar dependiendo de lo que tú quieras. ¿Ok? Entonces, el Quadelix lo puedes modificar. Hay tantas modificaciones del Quadelix dependiendo lo que tú quieras. Pero de una vez te aviso, hazlo con Blue Angelo y si no, no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, ahí está el tip. Entonces, puedes crear un aparato, un Quadelix,
¿Qué voy a hacer? ¿Voy a rotar? ¿Voy a distalar? ¿Voy a expandir? ¿Qué quiero hacer con esos dientes, ¿no? Entonces, ahora tengo la obligación de cada aparato que te estoy mencionando, tienes que estudiarlo, ¿ok? Entonces, puedes poner todavía tus aparatos expansores con aparatología fija de brackets, ¿ok? Entonces, te invito a que entres al diplomado de ortodoncia 3D que estábamos viendo con Universidad de Umetla y aprendas a poner brackets con nosotros, ¿ok? Entonces, estamos aquí poniendo, puedes poner brackets. Oiga, doctor, ¿y por qué no le pusieron todos? Bueno, pues porque hay veces que no a todos los dientes los tienes que llenar de brackets. Entonces, es el diente que tú necesitas, es un tratamiento. O sea, no todos los tienes que hacer exactamente igual, no son recetas de cocina. Tú vas a personalizar el tratamiento. Aquí le hicieron extracción, bueno, pues aquí están pensando solamente en acomodar dientes, pero ¿qué está pasando? ¿Realmente están curando? Entonces, es importante que tú vayas viendo qué requiere cada paciente, cómo está esta boca, mira, es que están chuequitos los dientes. Ok, ya los vi que están chuequitos. ¿Y qué tiene? Le pregunto yo al dentista. Y el dentista me contesta, le falta espacio. Pues sí, ya vimos que le falta espacio por eso, pero ¿dónde? ¿Qué plano está afectado? Sería la pregunta. Pues está afectado a lo transverso, a lo vertical, a lo sagital y en el tiempo. Ya nos debe tiempo ese tratamiento, ya debimos haber avanzado. Entonces le puedo poner unas plaquitas activas. Estoy revisando, ya veo mi clasificación molar y ya es clase 2, ya es un clase 2. Es que tiene tendencia, ¿no? Este chavo ya es clase 2. Hay que tratarlo como un clase 2, una arcada cuadrada, no caben los dientes. Diagnóstico, pum, le pego el diagnóstico. Puedo poner mi plaquita activa. ¿Cómo la puedo hacer? Como nos enseña el profesor Carlos Barberi, y saludos al profesor Carlos Barberi hasta Colombia, que nos enseña a hacer unos broches Adams de amarre. No, qué broches tan fenomenales nos enseña a hacer el profesor. Si ustedes tienen la oportunidad de asistir a un curso con el profesor Carlos Barberi, los invito, la verdad es que nos enseña a hacer aparatos padrísimos. Y si no tienes la oportunidad de hacer broches de amarre, pues puedes hacer una placa activa tan sencilla con férulas oclusales. Y recuerda, esas férulas oclusales las puedes hacer con contactos o en una oclusión que te favorezca o en una oclusión de mordida constructiva que te favorezca a ti, ¿ok? Entonces, o puedes hacer alguna inclinación o si quieres descruzar algún diente, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo quiero. El día de hoy vine a invitarte a que estos aparatos que te estoy mostrando los investigues, que analices cómo voy a tratar el maxilar, cómo voy a tratar la mandíbula, porque normalmente siempre estaba tratando solo dientes. Ahora quiero tratar esto, entonces tengo la obligación de saber todo sobre cada aparato. Entonces, te recomiendo que vayas viendo y que vayas apuntando. Ok, aquí te das cuenta y así nos llegan los pacientes. ¿Qué decimos? Ya el odontopediatra le dice, el frenillo está grande. Ah, ya soy odontopediatra, ya veo frenillos. Te decía hace un rato, el dentista va a decir, no, pues ya quedó, no tiene nada de caries. El odontopediatra dice, el frenillo. Y el ortodoncista dice, ay, mira, los dientes están chuecos. ¿Pero por qué? Otra vez voy, ¿por qué están chuecos los dientes? Por los músculos. Esos músculos no están funcionando. Y ya me enchuecaron los dientes. Ese labio, ese músculo cuadrado, ahí está el problema. Entonces, tratamiento. Hay que poner, ¿te acuerdas cuántos músculos tiene la lengua? Ok, entonces hay que poner un aparato que nos ponga la lengua donde debe de estar la lengua. La posición de la lengua con ese frenillo, ¿qué pasa? Ah, pues resulta que como el frenillo lo está atrapando la lengua no se puede poner en el paladar y al no ponerse la lengua en el paladar, ¿qué crees que va a pasar? Va a haber un paladar estrecho y entonces los dientes superiores no van a caber porque ese frenillo ahí está metido y nada más estamos viendo que ya el niño ya le pusieron sus selladores. Ya tiene sus selladores, ya no hay más bronca. ¿Ok? Entonces ahí se va viendo. Ahí se va viendo. Entonces tú tienes que ir viendo eso. Mira, puedes poner, en este niño se le puso una placa activa inferior, así de sencilla. Pero aquí solamente con las placas activas solo estás tratando problemas a lo ancho, a lo transverso. Entonces aquí este paciente seguramente ya se afectó
el problema a los agital, ya lo estás viendo aquí, o sea, de atrás para adelante. Entonces, tú tienes que poner un aparato que tenga modificaciones para que también trabaje de atrás para adelante. ¿Qué le podrías poner a este aparato? Ah, hombre, pues este aparato le puedo poner un arco tipo Holley, no Holley, porque el Holley entra en distal del canino, sino tipo Holley que entre en el acrílico. Y ya, no tienes que hacer más que dos dobleces, dos loops, haces el arco, lo doblas y entonces vas a empezar a trabajar con los músculos orbiculares de los labios. Y entonces ya estás empezando a trabajar en la parte sagital. ¿Ok? Entonces, yo te sugiero que pienses en modificar aparatos. ¿Ok? Entonces vas creando el aparato que el paciente necesita. No el que viene en el libro, es el que el paciente necesita. El que viene en el libro era el que el paciente necesitaba en ese libro. ¿Ok? Claro que hay muchos casos que se parecen mucho. A publicaciones incluso. Yo tuve mi maestro, el doctor Alvarado, comparaba sus trabajos con la doctora Vilma o Vilma Simoes y eran casi iguales. Entonces, hay casos que sí llegan a pasar. Entonces, vas viendo qué le pasa. Voy a ver si uso un aparato o un arco extraoral, o voy a ver si es un plano metálico anterior, o voy a ver si es un sistema Mayobrez. Tengo aquí una mordida profunda. No me digas que la mordida profunda no la puedes diagnosticar. En el consultorio dental Fresnos, cuando vamos a algún colegio, esto es lo que encontramos mucho. Nos hemos dado cuenta que hay muchas mordidas profundas y el dentista no está viendo estas mordidas profundas, ¿ok? Entonces, para mí es muy importante que tú empieces a ubicar este tipo de mordidas y que lo empecemos a tratar. Y son mordidas que, mira, están ahí y las estás viendo y no sabemos tratarla, ¿ok? Entonces, es que el especialista gana más porque trata cosas que tú no tratas. Entonces, empieza por creer que te vas a volver especialista en ortodoncia, ortopedia, odontopediatría, articulación, músculos y demás. Ahí está el aparato. Le puedes poner un aparato o un activador abierto o aparatos de activadores abiertos elásticos. ¿Ok? Entonces lo empieza a trabajar este tipo de aparatos a lo vertical. Entonces, tienes que entender, hay aparatos entonces ya vamos entendiendo que trabajan a lo transversal, a lo vertical y a lo sagital. Y en el tiempo, porque es el cuarto, el cuarto factor que está afectado el tiempo. ¿Cuánto tiempo está este muchacho en una mala posición, en una mala mordida, dicen los ortodoncistas, en una mala oclusión? ¿Cuánto tiempo está este muchacho? Entonces, tenemos que trabajar contra el tiempo. ¿Y qué me lo está poniendo? Vamos ok, Abner Flamenco, que se cierre su micrófono de nuevo, por favor. ¿Qué me lo está poniendo en esa mala mordida? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en su sistema nervioso? ¿Qué está pasando en su musculatura? Entonces, eso es lo que tú tienes que ver. Ahí está el activador abierto. Doctor, tengo que aprender a construir estos aparatos. Claro, tienes la obligación ahora de aprender a construir este aparato y cómo funciona. Entonces, conozco a la doctora Laura. Laura, un saludo a la doctora Laura. Espero que vea por acá la plática en algún momento. Y la doctora Laura, este, puede crear aparatos de una forma tan sencilla en sus manos que cuando nosotros lo vemos, decimos, nos inspira a hacerlo, ¿ok? Entonces, este, te sugiero seguir a la doctora Laura González, entonces, para que vayas aprendiendo también cómo poder crear este tipo de aparatos. Entonces, son herramientas que debes de tener, ¿ok? Entonces, aquí está un activador abierto elástico y lo puedes ver. Lo puedes ver aquí, nos va a trabajar en diferentes sentidos, sagital, transversal y vertical. Entonces, está centrando la línea media. ¿Qué aparato le voy a poner? Pues bueno, tienes que ubicar, por eso esta clase es la salida de mucho, pero también es el inicio de mucho. Podemos ir hacia diversos caminos en los siguientes cursos. Muchas gracias, son las 7 de la noche de hoy, día 3 de diciembre del año 2024 y vamos a un break. Muchas gracias.
Son 7 de hoy, 3 de diciembre del año 2024. Y estamos hablando de aparatos que estamos utilizando en la ortodoncia funcional pediátrica. Y son aparatos que generalmente se usan en ortopedia funcional de los maxilares. Entonces vamos a ver más aparatos que puedes utilizar. Mira, ¿ves una clase 3? Vamos a poner aquí la imagen, la transición. Aquí tenemos, bueno, una clase 3 o una clase 4, como dice el doctor Chris Farrell, o podemos pensar en una hipoplasia maxilar, pero aquí ya tiene mucha enfermedad el paciente. Entonces, esto es lo que debemos de empezar a tratar inmediatamente. Entonces, puedes hacer combinaciones, expansiones palatinas con protracciones, y entonces ya generas un aparato que vas a jalar el maxilar, a traccionar el maxilar. Un maxilar que está retrusivo o hipoplásico, te lo traes. Entonces estás trabajando de atrás hacia adelante, sagitalmente y a lo transverso. ¿Ok? Entonces también con las pistas o las férulas interoclusales también puedes trabajar a lo vertical. ¿Ok? ¿Qué tendrías que hacer? Pues rebajarlas para generar un crecimiento o una egresión de los inferiores. Entonces puedes guiarte de este tipo de aparatos. Claro, la doctora Sandra Kahn ahora ha inventado una máscara que no se apoya en el mentón, porque se ha encontrado que hay problemas porque está apoyándose en el mentón y está impactando los cóndilos. ¿Ok? Entonces la doctora Sandra Kahn ha inventado una máscara que ahora va hasta el esternón. Entonces igual, pero hasta el esternón y entonces va a tener más libertad y bueno, pues va a trabajar directamente al puro maxilar. Entonces aquí acuérdate que hay acción, reacción. Siempre pensar en las leyes de Newton. A toda acción corresponde una reacción de igual o mayor fuerza en sentido opuesto. Entonces, eso es lo que aquí está, hay que tener en claro. Voy a usar una máscara de protracción. ¿Será mejor que use una como la nos recomienda la doctora Sandra Kahn, que va apoyada al pecho, al esternón? ¿O será mejor esta? Entonces, tengo que entender cómo funcionan las máscaras de protracción, ¿ok? Entonces, el objetivo es descruzar la mordida. Entonces, enseño, ahí está el caso, la mordida cruzada, con todos los problemas que tú quieres de caries, problemas en los dientes. Entonces se genera esa expansión, hay que estarlo trabajando, se le pone al niño la máscara y bueno, pues descruzas. El objetivo que es generar una guía incisiva, una guía incisiva. ¿Qué es una guía incisiva? Bueno, pues que esos incisivos anteroinferiores, esos mamelones del 41, del 42, del 31, del 32, contacten en los cíngulos de los superiores. Ahí estamos al movimiento de lateralidades. Se ha investigado que cuando haces lateralidades hay crecimiento. Entonces, eso es lo que queremos, generar crecimiento. ¿Ok? Puedes utilizar en estos aparatos como el Bionator, que son hiperpropulsores mandibulares. Entonces puedes generar un aparato, tomas una mordida constructiva y bueno, pues ya sea que lo quieras con tratamiento vertical o con tratamiento sagital, o si le pones un tornillo, ahora se llama corrector ortopédico California tipo 1 o a lo transversal. Entonces, la verdad es que el Bionator que se inventó en 1954 por Walters en Alemania, es un aparato que la verdad funciona y funciona muy bien y que la verdad es que bien utilizado sigue funcionando. Entonces te invito a que lo conozcas y bueno, pues ahí hay aparatos que tienen modificaciones y que pudieran parecerse a este. Observa, entonces, estamos viendo mordidas profundas, o sea, problemas a lo vertical, a lo transversal y a lo sagital. Entonces tú lo diagnosticas, hay que tratarlo, hay que mandarlo al ortodoncista, pero ya te das cuenta, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué está esta estrechez? ¿Qué ha pasado con la alimentación? ¿Qué ha pasado con la respiración? ¿Qué ha pasado con la musculatura? Algo no funcionó aquí y por eso me genera este problema. Entonces, si voy a pensar siempre en hacer extracciones, poner aparatos de expansión, pues se vale, pero esto tiene que venir siempre diagnosticado por análisis previos, análisis de cefalometrías, análisis de modelos, análisis de tomografía. No nada más pensar, voy a hacer orto. Voy a hacer orto, quítenme los premolares. No, señores, hago un diagnóstico. Nada de voy a hacer orto, voy a quitar los premolares. ¿Cómo te atreves? ¿Tienes tu diagnóstico? ¿Tienes tu análisis de POD? ¿Tienes tu análisis de dentición? El que tú quieras. No, pero es que yo digo, no, 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 no digas, ¿eh? Y lo he visto y lo vi a gente quitar premolares porque le iba a hacer orto. O sea, ni siquiera ortodoncia dicen, ¿no? O sea, ni siquiera saben qué es ortodoncia,
pero ellos hacen ortodoncia, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, si vas a hacer extracciones, tienes que justificar el por qué, ¿ok? Si vas a poner este tipo de aparatos, observa que entren bien las bandas, que queden bien las bandas, adapta bien las bandas. Sí, sugiero menos extracciones y más control de las funciones, ¿ok? Entonces, si hicieron extracciones, pongan sus anclajes bien, hagan su protocolo bien, pero no nada más es algunas extracciones por hacerlas. No, demuéstrame por qué hiciste las extracciones. ¿Ok? Ve este tipo de rostros, ves rostros estrechos. Es una cara dolicofacial. No hay sellado labial, los labios están partidos, la cara está estrecha. Si hiciéramos un análisis de quinto rápido, nos daríamos cuenta, tenemos mordida abierta. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasó en esta mordida? Eso es lo que yo quiero que veas. Ay, doctor, pero tiene que... Sí, claro, el dentista ya vio que los dientes están rotos. Sí, 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 están rotos los dientes. Pero los maxilares, ¿qué pasó en los maxilares? ¿Por qué este niño todavía tiene mamelones? Quiere decir que no ha tenido guía incisiva. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Cerrar la mordida, doctor. Cerrar la mordida es generar una guía incisiva, generar una correcta función. ¿A poco tú crees que este niño está deglutiendo bien y está tragando bien sus alimentos? Por eso se ve tan bien crecido. No, pues no. Puedes ponerle placa Schwartz, sí, pero chécate. Cualquier plaquita con tornillo, por favor, no le pongas arco Holey. Por favor, no le pongas arco Holey. Otra vez te repito, cualquier plaquita con tornillo, mejor ponle un arco circunferencial, un arco bumper de desarrollo, como nos enseña el profesor Carlos Valveri. Ponle un arco clam, tipo clam, pero no hagas arcos Holey. Cuando yo veo que llega el pacientito y se saca su plaquita Holey, ya digo, ¿quién le tomó el pelo? ¿Por qué? Porque si estás usando placas Holly, se nota que no has entendido que la placa Holly atrapa la premaxila y rota los caninos. Así de simple. Y entonces no usamos placas Holly. Entonces, ¿puedo usar tracción extraoral y combinarlo? Claro, eso es lo que yo quiero, que empieces a entender de esta mordida, mordida profunda, mordida estrecha, pérdida de la dimensión vertical de un lado, del otro, dientes rotos. Puedes trabajarlo con placas activas, con férulas interoclusales, algo muy sencillo. Pero ahora, ¿cuántas vueltecitas le doy? ¿Cuántas activaciones le doy? Eso no lo va a dar tu análisis de Pont. Entonces, repito, análisis de Pont previo a esta colocación. Vas a usar una tracción alta, una tracción cervical, una tracción mixta, arcos extraorales, ¿todavía los están usando? Si alguien por ahí está viendo el video y dice que sí, todavía lo están usando, que nos comente su experiencia, ¿ok? Entonces es muy interesante. ¿Qué le pongo? Voy a usar este tipo de activadores, este tipo de aparatos. ¿Qué quiero lograr? Quiero lograr una guía incisiva. Ese es el objetivo. ¿Qué busco lograr una guía incisiva? Doctor, pero es que, exacto, no tienes que ser ortodoncista como para que me busques que tu paciente de 7 años, de 8 años, de 9 años tenga una guía incisiva. Eso lo puedes diagnosticar tú. Lo puedo tratar yo, si sabes tratarlo, trátelo. Si no, entonces remítalo. Si no, aprenda. Si no, aprenda ortodoncia, aprenda ortopedia, aprenda prótesis, aprenda oclusión. ¿Ok? Entonces ve los cambios. Entonces todo depende de cómo lo haces. Este doctor crea aquí un híbrido, nos presenta un aparato que se llama el Orto 2000. Observa cómo crea su propio aparato. ¿Qué es este aparato? Pues tiene, tiene férulas interoclusales lisas. Tiene un quadélix. El quadélix siempre lo debes de elaborar de Blue Angeloy. Tiene dos fingers que pareciera un hongo y tiene un arco tipo clamp. Entonces tú puedes crear tus aparatos removibles. Ahí está el inferior, igual. Sale, da la vuelta, regresa. Estos arcos vestibulares nos van a funcionar para quitar la fuerza del buccinador, de los orbiculares. Tiene unos guardianes que va a protruir la parte anteroinferior y desocluye y permite las lateralidades. Entonces es un aparato funcional
no trae tornillos, trae Bayelix, el inferior, y el superior trae Quadelix. Entonces, esto es lo que yo quiero, que tú empieces a crear este tipo de aparatos, pues sí se ve muy aparatoso, sí. ¿Será el indicado? Bueno, pues eso, el diagnóstico no lo tiene que dar, ¿ok? Entonces van viendo los pacientes. Aquí tenemos otro, mira, tiene su Quadelix, sus dos guardianes o sus fingers, como quieras llamar, y su arco vestibular. Este es un aparato miofuncional de acrílico. Oye, doctor, pero tú hablas de aparatos prefabricados. Claro, hay economías que lo permiten. Hay economías que te van a permitir ponerle todo lo mejor de lo mejor de lo mejor. Economías como las del primer mundo, pero hay economías en México que no te va a permitir en ciertas zonas como el Estado de México, como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero, que no te va a permitir comprar aparatos por el costo. Entonces sí tienes que fabricarlos. Entonces, doctor, no que estaba usted peleado, al contrario. Tú tienes que saber tu población a la que vas dirigido. Y si hay población que no puede costear aparatos prefabricados, aparatos escaneados, aparatos impresos en 3D, entonces los tienes que fabricar. Y son muy sencillos de hacer, chécalo. Un Quadelix removible con dos guardianes y un arco vestibular que le quita la fuerza. Y le puedes dar inclinación a las férulas, una inclinación como dice el doctor Pedro Planas, clase uno, clase 2 o clase 3, ¿ok? Entonces, ve creando tu propio aparato para tu propia maloclusión. Observa este tipo de arcadas. Y son arcadas pequeñitas que tú vas viendo y todos los días y me los dejas sin caries, me los dejas con Profifluor, me los dejas listos, pero no se alcanzan a dar cuenta que no está teniendo el desarrollo, que esta arcada está cuadrada. Y aquí ya vienen del odontopediatra, ¿eh? ¿Y qué tiene que hacer uno? Pues ya me lo mandaste mal, ya lo tengo que tratar yo con extracciones, con ortopedia, con ortodoncia, con aparatos. Tengo que crear el aparato indicado para mi paciente. Le voy a poner brackets, no le voy a poner brackets, le pongo todos los brackets. Entonces, yo necesito que los que están viendo pacientitos chiquitos empiecen a mandármelos, pero ya mándenmelos diagnosticados con las funciones orales correctas, porque luego ya me los mandan muy mal y entonces tengo que estar trabajando. Oye, doctor, y bueno, estos aparatos, ¿qué tal? Pues sí, sí funcionan. Aquí lo que te funciona es el diagnóstico. Ya tenemos un maxilar, una premaxilar atrapada. Esto ya está atrapado. Esto va a generar problema. Entonces ya lo diagnostiqué. Esto es importante. Se va a afectar el maxilar. Y el maxilar es muy importante porque es un componente del sistema estomatognático. Entonces lo pongo borde a borde. ¿Cuál es mi objetivo? Generar una guía incisiva. Yo quiero generar una guía incisiva, quiero generar una correcta forma de arco, quiero generar una correcta anchura de arco. ¿Ok? Entonces me pongo a pensar, le pongo bracket, le pongo aparatos, le pongo tornillos, desocluyo, no desocluyo. O sea, hay diferentes mecánicas. Pongo tornillos sagitales, pongo tornillos transversales. ¿Sí? Necesito yo ver qué es lo que tiene mi paciente aquí. Aquí estoy viendo paciente pequeño. Mordida profunda, ya hay un apiñamiento anteroinferior, ya nos damos cuenta que no van a caber los laterales, una mordida muy estrecha. No es lo mismo de este lado que de este lado de la dimensión vertical. Entonces lo vas viendo y dices, bueno, pues vamos a crear un aparato. ¿Puedo poner un aparato funcional? Claro, el que tú quieras, el que tú manejes, pero necesito que te vuelvas un experto en aparatos y que los empieces a usar. Nunca te vas a volver un experto si no los usas. Nunca te vas a volver un experto si no lo diagnosticas. Entonces necesito que empieces a diagnosticar este tipo de maloclusiones. Entonces los puedes colocar los aparatos, los rebasas, los ajustas, los activas. ¿Qué ventaja tiene un Quadelix removible o ese tipo de aparato? Ortos 2000. Ah, bueno, pues que lo puedo activar afuera. ¿Has activado un Quadelix en boca? ¿O lo has activado y lo has querido cementar? Ah, ahí te cuento. Hazlo. El día que lo hagas te vas a acordar de mí y vas a decir, no es fácil. Ok, este aparato lo puedes crear tú, lo puedes hacer removible y es muy sencillo de hacer. Son dobleces básicos. Ahí está, ya está activado. El Quadelix está activando. Lleva tres activaciones, dos laterales y la del puente central. Observa, el Bayelix se activa. Y así muy sencillamente puedes empezar a generar expansiones. Entonces,
hay que crear este aparato, tómale un screen y lo vas dibujando. Primero, yo lo que te sugiero es que primero, antes de hacer un aparato, lo dibujes. Lo dibujes en papel, primero en plano, luego lo dibujes en un modelo y empieces a trabajarlo, que lo ensayes, que vayas haciendo varias cosas. Luego me dicen, doctor, es que no tengo pacientes, es que ¿cómo le hago? Bueno, independientemente de otro tip para ganar más pacientes y para atraer más pacientes, es invierta usted bien su tiempo. Cuando usted no tenga pacientes en el consultorio, practique haciendo aparatos. Pero ¿sabes qué hace el dentista cuando no tiene pacientes? El que ya está muy evolucionado en marketing, pues hace TikToks, pero el que no está consumiendo TikToks. Entonces, imagínate, está perdiendo el tiempo. Y por ahí te invito a que veas una de mis clases de administración del tiempo, donde dice que si estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo tu vida. ¿Ok? Entonces, hay gente que dice que el tiempo es dinero. ¿Por qué te menciono el tiempo? Porque tienes que saber que esto también va a llevar tiempo. Entonces, estos resultados son para gente que tiene la capacidad de esperar. No gente que nada más está scrolleando rápidamente y rápidamente el impulso y está recibiendo una carga rápida de dopamina por tanta información. No, yo necesito que tú entiendas que esto va a llevar tiempo y que va acompañado del crecimiento. Observamos este caso donde se le pone un aparato de expansión. Ahorita vamos a entrar a más diagnóstico, ¿ok? Pero lo que yo quiero que vayas viendo aparatos. Ahí por alguien, si hace una lista de cuántos aparatos hemos visto, ya llevamos muchísimos, ¿ok? ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero es que vayas viendo aparatos para que tu mente vaya cambiando y vaya viendo todo el sinfín de posibilidades que pudiera haber. Aquí vemos esta oclusión y nos parece casi normal. Dice, no, pues doctor, se ve bien, pero cuando tú ya ves, te das cuenta que es que la hace tres. Entonces hay que jalar un poco más ese maxilar porque se está quedando y ese premolar no está engranando bien. Entonces, como tú eres dentista, como tú conoces cómo engranan los dientes, pues te das cuenta, dices, ah, efectivamente, doctor, el premolar está pegando con el molar mal, está pegando muy distal, necesitamos traccionar. Entonces, ¿qué estamos pensando en aparatos sofisticados? Yo siempre, como dice Alexander, hazlo simple, señor, piensa simple. Entonces, le puedes poner un aparato, una máscara de protección, ya sea esta o la nueva que te mencionaba, y generas un aparato de protracción con Quadelix. Entonces puedes hacer un Quadelix removible para protracción. ¿Ok? Ahí te aviso a ver si alguien nos está escribiendo por acá por el chat. Pero si no, pues bueno, aquí estaría padrísimo que me dieras tu opinión. ¿Qué te parece un Quadelix removible de acrílico para protracción? Sin mayor problema. Es que, doctor, este te va a expandir y lo vas a poder enganchar en la máscara. Entonces, quiero que tu mente se vaya más allá, que no solamente esté pensando en el aparato, sino en lo que tiene el paciente, por qué lo tiene y qué requiere tu aparato para que crees tu propia terapéutica. ¿Ok? Entonces, aquí lo que te decía hace un rato, yo quiero que innoves. En mi caso, a mí como profesor me encanta que inventes, que crees tus propios prototipos. Recuerda que mi maestro, el doctor Alvarado, me enseñaba a crear prototipos porque me decía, no le puedes poner todos los mismos aparatos a la gente, a la misma gente, porque no todos están enfermos de lo mismo. Entonces tú crea tu aparato para que la gente que cuando no esté enferma de lo mismo, puedas estarlo haciendo diferente. ¿Ok? Entonces vas viendo casos diferentes. Casos como este. Hace un rato estábamos, por cierto, con la doctora Steffi, estábamos viendo un caso muy parecido a este, que el diente no salía, ¿no? Que el diente lo tenemos ahí atorado, ya le pusimos aparatos funcionales, ya le pusimos un bioblock y ahora le vamos a poner un tornillo, un Hyrax en abanico para generar ese espacio. Entonces, la doctora es odontopediatra y se da cuenta, ¿no? Dice, tenemos aquí en Houston, hay un problema, ¿qué está pasando? Pues ya diagnosticamos que está estrecho en la anchura anterior y que bueno, pues que esa premaxila necesitamos hacerla ancha, ¡pum! Ok, entonces, eso estamos trabajando. Puedes trabajar también un tipo McNamara, lo puedes pegar, lo puedes poner con bandas. Ok, entonces hay muchas formas de estarlo trabajando. Puedes poner un Ortos 2000. Entonces, puedes hacer diferentes modificaciones. Ahora, imagínate que te llega un paciente como este y es un adulto. Estamos hablando de bebés, ya me fui, un solo adulto, por favor, nada más uno, porque me cuesta. Pero aquí quieres hacer prótesis, entonces le hablo al dentista. Aquí no le hablo a ortopediatra, le hablo al dentista. Entonces el dentista ve aquí una mordida profunda en adultos.
¿Y qué hago con esa mordida profunda? Y el paciente se muerde el paladar y va con usted y le dice, doctor, doctor, me muerdo el paladar. La mamá de tu paciente, pues, para que tenga conexión con la odontopediatría. Me muerdo cada vez que muerdo. ¿Qué le vas a hacer ahí? ¿Cómo lo tratas? Ah, pues mira, ¿qué pasó aquí? Todo el reborde, porque ya nada más es el reborde, tanto superior como el inferior, ya se juntó. A eso le vamos a llamar eyereción. Se bajó el hueso. ¡Fum! Se vino para abajo ese hueso. ¡Pum! Y ahora, ¿cómo vas a meter unas prótesis ahí? Yo quisiera saber cómo le vas a hacer. Pero esto pasó llevó muchos años. ¿Cómo le vas a hacer ahí? Pues le metes ahí unas como tachuelitas. ¿Qué haces? Pues hay que agarrar todo ese hueso. Lo fácil sería, pues es quirúrgico. Levántale la encía y dale unos fresazos. Traes al máximo, a un periodoncista o tú mismo. Le levantas la encía, le avientas con un fresón a baja velocidad y luego lo suturas y ya me haces una regularización de proceso. Pero también puedes hacer tratamientos de ortopedia, le pones estos aparatos, este que nos está mencionando aquí, donde está el proceso, empieza a generar expansión en el proceso, empieza a generar algún tipo de intrusión, algún tipo de movimiento, le empieza a quitar la fuerza también al labio y empezamos a generar guía incisiva. Entonces, eso yo quiero hacer mucho hincapié porque he visto mucho diseño de sonrisa donde no me están haciendo guía incisiva. ¿Ok? Entonces, puedes hacer híbridos. Por eso te digo, yo te estoy mostrando estos aparatos que ya los construyeron y bueno, pues puedes empezar a llevarlos. Te voy a presentar un caso clínico. Ella es Dafne Sofía Camacho, de 5 años. Esto fue ella nació en diciembre del 2005, es de aquí de Atizapán, donde residimos. Y bueno, pues, ¿qué se le hizo a Dafne? Este lo trató también el doctor Armando, lo estuvimos llamando con el doctor Armando por ahí del 2007, 2008. Y bueno, pues así se hizo este diagnóstico y a mí me gustaría mucho que te apegaras a este tipo de diagnóstico para que cuando tuvieras alguna duda y me enviaras algún tipo de archivo, como la doctora Mayra, que me acaba de enviar un super archivazo. Saludos a la doctora Mayra. Así quiero que me mandes tu diagnóstico para poder saber qué tiene tu paciente. Si me enseñas dos modelitos de yeso que agarres y te me acerques y me digas, doctor, ¿qué tiene mi paciente? Y saques dos modelitos, un modelo de cada bolsa, pues no me va a dar muchos datos. ¿Ok? Entonces, lo mínimo que necesitamos para diagnosticar a nuestro paciente es nuestro estudio completo de ortodoncia. Pero por favor, no hagas como uno de mis conocidos hacía, tenía como 10,000 estudios de ortodoncia, solo agarraba, los recibía y los botaba, no los interpretaba. Entonces, yo necesito que los interpretes. Es decir, ¿qué tiene? Que me digas qué tiene y cómo lo vas a tratar. Y que vayas haciendo tu fototeca para tus casos clínicos, ¿ok? Entonces, ya tenemos aquí. El motivo de la consulta es, se desgastan los dientes superiores porque yo observo que al cerrar su boquita no es lo adecuado. Entonces, la mamá dice, se están desgastando los dientes cuando cierra su boquita, no es lo adecuado. Entonces, tú ves a la pequeña Dafne, en este momento tiene 5 años y la empiezas a observar. A ver, Dafne, ¿cómo estás? Empiezas a hablar con ella y te empiezas a dar cuenta de su rostro, su perfil, tiene un perfil convexo, ¿ok? Entonces, pero vamos a verlo. Pues el crecimiento y el desarrollo, pues ahí va, ¿no? Y también en su parte psicosocial, pues lleva buena comunicación, sí se comunica. Entonces, ella, el problema es que desgasta los dientes superiores. Dijo su mamá, yo observo que al cerrar su boquita no es adecuado. Eso, pon mucha atención. Entonces, alguien de la familia que desgaste los dientes, igual, señora, y dice, sí, el abuelo, su abuelo materno, mi papá desgasta los dientes así. Entonces vas a ver, vas a medir el cráneo, vas a ver el cráneo, te vas a dar cuenta que es mesocefálico. Entonces, estamos en el cráneo, mesocefálico. Mires la cara, haces el análisis de tercios, que sería muy bueno que también lo viéramos, y diagnosticamos que es mesofacial. Acuérdate que hay dólico-facial, mesofacial y braquifacial. No es lo mismo que mesofacial. Vamos a decir braquicránico y dólico-cránico para no equivocarnos, se escucha mejor y entendemos mejor. ¿Ok? Entonces hacemos análisis de cara y nos damos cuenta que es mesofacial. Hacemos el análisis de tercios, pero sagital, para comprobar, y ahí ya nos estamos dando cuenta que tiene un tercio inferior disminuido.
hacemos un análisis de simetría, puedes aquí copiar y hacer un espejo y darte cuenta si el paciente es simétrico. Entonces te empiezas a dar cuenta que no, que la paciente no es simétrica. Entonces haces un análisis de quintos. Y te comentaba la otra vez que estos análisis de quintos y de tercios ya los encuentras en TikTok. En TikTok están como Ration anterior, creo que se llama. O cómo verte más guapo, o análisis para ver qué tan guapo eres, y aparecen ya estos análisis de quintos. Tú te tomas una foto y ¿qué crees? Te van haciendo el análisis de quintos. Pero ¿cuál es la regla? La regla es que todos los quintos deben de ser iguales. Entonces, la regla es que la cara, para ver que esté simétrica, debe ser igual a 5 anchos oculares. Entonces, tenemos un ancho central, que como si nos pusiéramos un ojo, sería nuestro tercer ojo, los ojos y 2 anchos laterales. Entonces, esos 5 tienen que ser parejos. Entonces, lo puedes hacer en una aplicación o lo puedes hacer en una fotografía, le tomas una foto y bueno, lo mides. Entonces, aquí ya nos damos cuenta que en esta paciente Daphne, el problema es que el ancho central está más, el quinto central está más ancho y los quintos laterales están diferentes. Entonces, haces tu análisis de quinto, sacas una línea y dices, ¿sabes qué? En el plano estético de Ricketts está normal. El mentón está retrusivo. Entonces, yo si en este momento pudieras escribir y decirme qué tipo de maloclusión tú crees que tenga, hasta ahorita con estos datos que te voy dando. Estaríamos pensando tal vez en una mandíbula retrusiva. Así como se ve, pues yo veo esas líneas, ¿sabe qué, doctor? Está retrusivo. Estaría yo pensando en una distorrelación mandibular. O le está faltando crecimiento del mentón, pero yo veo ese mentón o esa mandíbula más chiquita, probablemente. Entonces, yo quiero que tú lo veas, lo observes y te vas viendo, tiene un perfil cóncavo. No, aquí está mal. Sería un perfil, déjame lo corrijo. ¿Cómo va a ser cóncavo? Convexo. Aquí alguien se los movió. Convexo. Deja de una vez lo corrijo porque si no se queda así. Tiene un perfil convexo. Cóncavo sería como si tuviera una carita de luna, que tiene un perfil convexo, ahí está. Características compatibles de un paciente clase 2. Hasta ahorita, si yo tengo que ir viendo todo, por eso para mí es muy importante el diagnóstico. No nada más me puedes enseñar 2 modelitos de yeso, ¿eh? O 2 fotitos. Yo necesito fotografías de qué forma tiene su cara. ¿Tiene una forma ovoidea o tiene una forma triangular? Entonces tengo que ir clasificando, tengo que estudiar clasificación de cara. ¿Cómo está el escalón de Corcaus? ¿Está neutro? ¿Está negativo? El examen clínico de la cara, ¿cómo está en su frente? Tiene una frente regular, unas narinas simétricas, un ángulo mandibular asimétrico, está más grande el lado izquierdo, un labio superior delgado, un mentón triangular. Entonces, vas describiendo al paciente. ¿Cómo está su frente? ¿Cómo está su nariz? ¿Cómo está su ángulo nasolabial? ¿Cómo está el labio superior protrusivo si lo confrontas con el inferior, que está retrusivo? ¿Cómo está la sonrisa? Y vamos a ver la sonrisa y vamos a llegar por fin a la parte dental. Pero a mí lo que me interesa es que veas cómo está esta cara funcionando, que tú me veas cómo se ve la cara, cómo se ve el contorno. ¿Ok? Entonces vamos a entrar a la parte dental. Ya me doy cuenta que la sonrisa no es armónica. ¿Ok? No se ve estética. ¿Cómo está el contorno de su mejilla? ¿Se le ve esclerótica? Si se ve mucha esclerótica, pudiéramos pensar en que hay una retrusión maxilar. Ok, entonces, ¿cómo están los dientes? Por fin, hay zona de confort. Aquí sí todos le sabemos. Mire, doctor, ese molarcito está girado y tiene caries. Ese sí le sé. Lo que me interesa es que más veas el desgaste que tiene, que esta es una oclusión patológica. Ok, sí tiene caries, sí le faltan sus resinitos, sé que se responde el dentista. Ok, entonces te vas dando cuenta que tiene giroversiones, no hay espacios. ¿Dónde están los espacios primates? Que ya te dije hace un rato que debieras de conocer bien una dentición infantil. Los espacios primates y por qué ese molar está rotado. ¿Qué está pasando en esa oclusión? Y mira, planos terminales, ¿te acuerdas de planos terminales? Tiene como un escalón hacia mesial, el derecho
e izquierdo. Y mira, te muestro una mordida cruzada anterior, que todo parecía indicar que era un clase 2, pero si yo nada más viera los modelos, ¿qué pensaría? Diría, clase 4, mordida cruzada, pero me interesa entonces ver todo el rostro. ¿Ok? Ahora sí, ya lo estás viendo que está cruzado. Entonces ahí es donde lo que yo voy a diagnóstico. ¿Qué tiene? Ah, pues tiene una mordida cruzada, tiene una simetría. Y si me regreso al rostro, dices, doctor, pero no se le nota. Si hasta le acabas de corregir ahí que no tiene un perfil. Aquí me está diciendo que el escalón de Colcausa es negativo y ahí le corregiste. Sí es un perfil convexo, efectivamente. Pero en este momento, a los 5 años, ¡pum! Salió. ¿Y te acuerdas que el bebé solo fue bebé los 2 primeros años o los 3 primeros años, si lo quieres ver así? Y entonces no nos lo llevaron. Aquí la mamá se da cuenta y dice, ¿sabe qué? Se le están desgastando los dientes y no está bien, efectivamente. Entonces, ¿cómo le dirías? Llega y te dice, oiga, doctor, es que se le están desgastando los dientes. Ya llegas, la vez y le dices, sí, se le están desgastando los dientes. Dices, pues si la mamá ya dijo eso, ¿tú qué vas a decir? Pues tiene una simetría, señora. Tiene una mordida cruzada, posterior, unilateral, bilateral, anterior. Tiene una clase 4 mencionábamos en la clase de ortodoncia miofuncional. Tiene una hipoplasia maxilar, tiene... ok, pero eso es lo que quiero que digas. Así es que si te vuelven a preguntar, no quiero que digas, le falta espacio. Pues la mamá, desgasta la mamá ya lo vio. Tú, como dentista, que te estás preocupando por querer solucionar estos problemas, necesito que pienses cómo está esa mordida. Dices, pero todo parecía indicar que era un clase 2 por ese, hasta todavía te equivocaste ahí, doctor, y tu diapositiva y nos marcaste y dijiste que era convexo, ¿ok? Entonces, mira la mordida. Está cruzada desde el canino, desde el 63 hasta el 55. Entonces, mordida cruzada anterior unilateral del lado derecho, según la fotografía. ¿Qué cruzó esta mordida? Un punto prematuro. Observa estos caninotes. Y aquí está la joya. Esto es gratis. Esto es para ti. Esta es la joya por haber llegado hasta este momento. Observa los caninotes. Entonces resulta que estos caninotes, el 83 y el 73, son puntos prematuros. No me digas que el pediatra que vio a este niño durante 5 años no vio eso, que esos caninos eran patológicos y que van a destruir el desarrollo craneofacial, craneocérvico-mandíbulo-facial y postural del pequeño. ¿Pero qué crees? El pediatra no los vio. Y adivina qué, el dentista que le llevaron para ponerle Profifluor tampoco lo vio. Y adivina qué, el dentista que fue al colegio a aplicar flúor tampoco lo vio. Entonces lo vio la mamá. La mamá es muy importante. En el tratamiento ella lo diagnosticó y todavía llega contigo y ¿qué le vas a decir? Sí, tiene los dientes desgastados. ¿Y cómo se llama ese desgaste y por qué? Y ya, si ya aprendiste el día de hoy, ya vas a decir, tiene una mordida cruzada posterior unilateral y una mordida cruzada anterior, causada por los puntos prematuros, por el exceso de tejido dental en el órgano dentario 83 y 73. Oh, eso es lo que yo quiero que digas. No que, no, sí, sí, efectivamente está desgastado, señora. ¿Y por qué? Pues falta de espacio. ¿O qué vas a decir? Esto lo debía haber visto todos esos dentistas, el dentista que le aplicó flúor, el dentista, el pediatra, pero el pediatra no lo ve, porque solamente, son dientes, y la culpa la tiene el dentista de que el pediatra no nos trate con dignidad. Yo le podría reclamar, oigan, esto es negligencia porque lo vio el dentista, lo vio el pediatra, el neonatólogo, todo su médico general, y nadie me diagnosticó que ese maxilar estaba trésico, porque no les importa. O porque solamente, pues ya le puse Profifluor, doc. No, no es ponle Profifluor.
es qué tiene y dame datos, transfórmame. ¿Qué le está pasando a ese paciente? Entonces, hago un resumen del examen clínico. Entonces, ¿qué digo, paciente? Mesocránico, ahora ya cambiamos la palabra, ya no dijimos que íbamos a decir mesocefálico, ni vamos a decir dodicocefálico, ni vamos a decir braquicefálico. Ahora, para escucharnos más fashion, vamos a decir mesocránico, braquicránico y dólicocránico, para que no te confundas, ¿va? Entonces, paciente mesocránico y perfil convexo, aquí ya le habíamos puesto convexo. De frente regular, narinas asimétricas, ángulo mandibular asimétrico más grande al izquierdo, labio superior delgado y mentón triangular. Entonces ya empiezo a hacer un mix de lo que tengo. Tiene una frente convexa, una nariz recta, un ángulo nasolabial abierto, un labio superior protrusivo, labio y mentón retrusivo, oclusión terminal con escalón mesial derecho e izquierdo, mordida cruzada del 51, 61, 62, mordida cruzada posterior 54, 55 y un overbite, o sea, negativo de -2. Entonces ya empiezo a hablar ortodoncia. Dices, me estás diciendo cómo está el paciente. Entonces, no necesito una fotografía. Yo con esta descripción ya entiendo cómo está el paciente. Entonces, echo a andar mi inteligencia espacial y ya lo entiendo. Entonces, en el análisis funcional encontramos que la mandíbula se encuentra en una mesiorrelación. O sea, la mandíbula está adelantada. Entonces, ¿te acuerdas que dijimos que era? Es que yo me tiré al piso y descansan así, así ya pata. Gracias, Luis. Gracias. Entonces dijimos, sí, tiene un perfil convexo. Estábamos pensando que la mandíbula estaba corta, pero aquí ya viendo en la función me doy cuenta que tiene una mesiorrelación, la mandíbula está adelante. ¿Y te acuerdas del perfil? Por eso hicimos hincapié mucho en ese perfil, que no me puedes nada más diagnosticar o mandarme de estas dos fotitos. Me tienes que mandar fotos de todo el niño completo para que yo pueda o para que tú puedas diagnosticarlo. ¿Ok? Entonces te das cuenta que la línea media en oclusión y en reposo y en apertura máxima es asimétrica y se va hacia la derecha. Entonces tiene un dextrognatismo. ¿Ok? Entonces ya le vamos dando coherencia a la idea. Tiene una mordida cruzada desde el 62 hasta el 55. Tiene unos crecimientos excesivos en el 73, en el 83. Tiene una apertura asimétrica hacia la derecha, entonces tiene un destrognatismo. Dices, wow, ¿qué te parece? Eso le vamos poniendo nombre. ¿Qué le está pasando al niño? Se enfermó. ¿Por qué? Porque tiene unos puntos prematurotes. O sea, tiene una anomalía de estructura. Está muy grandote ese esmalte. Pero ¿qué creen? Que yo tampoco lo había visto hasta que leí al doctor Pedro Planas y hasta que en el 2011 el doctor Gabriel Alvarado, saludos al doctor Gabriel Alvarado de la UNAM, me enseña esto. Y entonces en el 2011 dijo, ya lo entendí. Ya era yo ortodoncista, pero estos pequeños detalles no los ves. Y dices, hasta que empiezas a entender ortopedia, hasta que empiezas a entender la función. ¿Ok? Entonces tenemos posición de la mandíbula. Obsérvalo bien cómo está el espacio interoclusal en los segmentos anterior, medio y posteriores de cero. Entonces ahí se empieza a medir. Entonces vas checando la articulación. Tienes que checar articulación temporomandibular en los niños. Levante la mano. ¿Quién sí toca articulaciones en niños? Nadie. La gran mayoría no lo hace y te lo he puesto y por eso es esta clase y qué bueno que estamos aquí. Entonces necesito, ¿sí? Que toques los músculos de la masticación mínimamente y me platiques cómo estás. Muy bien, Luis. Luis sí le da. Bien eso, Luis. Y espero que hagas también palpación muscular, Luis. Que estés haciendo palpación muscular, que estés tocando los temporales, que estés tocando los maceteos, que estés tocando todo piso de boca, cómo está funcionando el orbicular, cómo está funcionando el cuadrado, a ver cómo deglutes, cómo metes los labios. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar
Eso es lo que, para mí, eso es hacer ortodoncia. Hacer ortodoncia es hacer un diagnóstico correcto. ¿Sabes qué, doctor? No puedo poner todos los aparatos que me acabas de mostrar, no los entendí. Vas viendo el video con calma, me vas investigando aparato por aparato. Todo lo que te estoy diciendo, análisis de Pont, análisis de Nance, análisis de Moyes, análisis de Tanaka Johnson, análisis de Cresta Walla o Walla Rich, dice Damon. Todo eso tienes que saberlo. Entonces, lo bueno es que ya estás aquí, entonces revisa, haz palpación muscular, checa el pterigoideo interno, a ver si no tiene dolor. Los pacientes presentan dolor. Entonces, esas funciones orales que siempre voy a hablar, ¿cómo está la deglución? ¿Cómo está la lengua? ¿Cómo están los labios? ¿Cómo está la fonación? ¿Cómo respira? ¿Cómo duerme? ¿En qué posición duerme? ¿Ronca? ¿Tiene problemas para dormir? Entonces haces un resumen de análisis funcional y dices, la posición de la mandíbula sagital, oclusión y reposo está en una mesiorrelación. Tiene una mordida cruzada anterior con un máximo de movimiento de 9 milímetros, posición de la mandíbula transversal, línea media asimétrica en oclusión y reposo desviación de 1 milímetro. Ok, y entonces ya te estás dando cuenta que la posición de la mandíbula está borde a borde con un espacio interoclusal en anterior y en posterior y medio de 0 y la máxima apertura es de 35 y sí tiene una lengua alta. Entonces está bien colocada la lengua. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Descruzar. Es importante, por favor, siempre hacer un análisis de la panorámica de la ortopantomografía. Odio a los dentistas para que si quieres ser dentista que te odie, enséñame una panorámica y dime, tiene muelas del juicio. O sea, ya nada más me dicen, tiene muelas del juicio y está viendo una panorámica y ya lo quiero sacar del salón. O sea, ese no me interesa, o sea, no. Yo quiero que me hagas un análisis estructural de la radiografía panorámica y comparativo. Que me puedas decir si las estructuras hay simetría o asimetría. La panorámica me da más que las muelas del juicio, por favor, ¿eh? O sea, me da la simetría, el tamaño del cóndilo, el tamaño, la altura de la escotadura sigmoidea, la altura de la apófisis coronoides, la altura del ángulo mandibular, la línea media. O sea, me da muchos datos, por favor, no nada más te bases a contarme dientes en la panorámica. Necesito que sea una panorámica que se vean las estructuras, que se vean claras para poder hacer un análisis cefalométrico. Entonces, te encargo mucho, hay un libro por ahí del doctor Diego Tatis que enseña, se llama el libro Cefalometría de la ortopantomografía. Entonces, te encargo mucho que eches una revisadita para que te vayas dando cuenta de cómo sacarle muchos datos a la panorámica y no nada más estar viendo dientes, o sea, ver estructuras, ver el maxilar, ver la mandíbula, ver la forma de los cóndilos, ¿ok? Entonces te decía, otro es hacer el índice de Pont, que te estaba yo mostrando. Eso que tú estás viendo ahí es un compás de Corcaus, ese o compás tridimensional de Corcaus, te va a medir a lo ancho y también a lo vertical, lo profundo del paladar. Entonces me encantaría que te pudieras comprar un compás de Corkhaus y empezar a usarlo para que empieces. Bueno, ahorita ya no necesitas un compás de Corkhaus si tenemos el modelo en 3D. Si tienes el archivo en STL, la realidad es que ya no necesitas un compás de Corkhaus, sino simplemente es empezar a trabajar ya en archivos STL, ¿ok? Pero si no lo tienes, entonces sí trabajar como lo hacíamos antes con el compás de Corkhaus y usar el análisis de Ponto. Entonces, rápidamente, ¿qué le está pasando? Pues es un paciente mesocránico, mesofacial con dextrodesviación y compresión maxilar. Entonces, ya lo entendí que tiene. Bien en el cráneo, bien la cara, que tiene una dextrodesviación o lateroclusión o, o dextrognatismo o laterognasia hacia la derecha, como lo diríamos, y compresión maxilar. Me gusta el concepto, me gusta, se me hace más correcto decir compresión maxilar que decir colapso, ¿ok? Entonces es más correcto. Es que siempre todos los ortodoncistas sí, pero hay cosas que no estuvieron bien traducidas y se aprendieron diferente. Ok, entonces ya tengo mi panorámica, ya me doy cuenta
Ya me doy cuenta de los dientes, ya me doy cuenta de cómo está la vía aérea, cómo están los cornetes, me doy cuenta de las alturas de los cóndilos, las alturas de las escrotaduras, de las apófisis coronoides, me doy cuenta de las alturas de los ángulos mandibulares y también puedo medir cuánto mide de cóndilo a línea media real de un lado izquierdo y del lado derecho. Y entonces puedo sacar números, puedo sacar datos y de ahí voy a mi plan de tratamiento, ¿ok? ¿En qué momento nos enseñas a pegar brackets? No, no, no. Vamos, ¿qué tiene el paciente? Eso es lo importante. ¿Qué tiene el paciente? ¿Está funcionando correcto? ¿Su crecimiento es el correcto? ¿Mide del tamaño que se espera? ¿Está del tamaño que se espera? Ya lo pesé, lo medí también. Debo de tener mi tabla, mi báscula y mi regla para poder medir al niño para ver que esté creciendo. Y bueno, pues ya que hago mis análisis, ya me doy cuenta, ¿sabes qué? Tracé una línea de apófisis coronoides a línea media del lado izquierdo, la del lado derecho, ¿y qué crees? Que están asimétricos. Entonces empiezas a sacar pequeños datos. O puedes hacer también figuras, ¿sabes qué? Tiré una línea del punto condilion al punto ángulo mandibular, y luego a la línea media y lo uní, me salió un triángulo. Así lo enseña el doctor Tatis en su libro. Me salió un triángulo y entonces lo haces comparativo o lo vas midiendo. Entonces vas descubriendo que la panorámica no nada más me dice si va a tener muelas del juicio y si ahí vienen los demás dientes, sino al contrario, la panorámica me da muchos datos como datos de asimetrías. Ok, son las 8:01, vamos a hacer un break porque me emociono y me voy y regresamos a las 8:16. Muchas gracias. Estamos de regreso y estábamos hablando de cómo diagnosticar. Cómo diagnosticamos a los niños. Entonces hacemos análisis facial, análisis de tercios, análisis de perfil, análisis de dientes, análisis de la radiografía panorámica y llegamos al análisis cefalométrico, pero sin antes olvidar, perdón, aquí me equivoqué, ahí está, sin antes olvidar el resumen de la radiografía. Entonces, ¿qué sacamos de la radiografía panorámica? Nos dice que es asimétrico del cuerpo o rama mandibular y está asimétrico del ancho de la rama mandibular. Entonces, ya te das cuenta que tiene un problema estructural. Mandas a tomar una radiografía postero-anterior y entonces aquí también haces el trazado de la postero-anterior que enseña Ricketts. Y entonces vas empezando a darte cuenta, nos da diagnósticos. Entonces, diagnósticos, mordida cruzada. Hacemos diferentes cefalometrías. Aquí podemos aplicar la cefalometría que tú quieras. Puede ser la de McNamara, puedes hacer Yarabak, puedes hacer Ricketts, puedes hacer las que te muestro. ¿Ok? Puedes crear una propia cefalometría. Entonces vas haciendo tu cefalometría. Entonces, ¿qué nos da el resumen? Retrusión maxilar con hipoplasia de la premaxila, mordida profunda con retrusión y retrognatismo mandibular. Es decir, todo no está creciendo todavía. Entonces, la mandíbula está corta y esto se está haciendo hipoplásico. Entonces, es birretrusivo. Hacemos otro análisis. Si quieres hacer otro, haces otro el de Chandler. Y este ya es más completo. Resumen, paciente femenino, 5 años, 3 meses, normocránico con tendencia clase 3, está quedando con maxilar retruido e hipopremaxila, se está haciendo chiquito, ¿por qué no está creciendo? También das otra cefalometría que es la de Bürgstaff y te vas dando cuenta, bueno, pues hacemos plan de tratamiento, bueno, aquí nos da el diagnóstico, la interpretación y nos dice que la altura alveolar anterior e inferior tiene deficiencia de crecimiento vertical. Entonces ya te vas dando cuenta de todos los problemas. Haces un plan de tratamiento, lo graficas. Cuando hemos hablado de matrices, haces una matriz de problema-solución. Entonces, el problema tenemos una compresión. ¿Qué tenemos que hacer? Expansión. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, piensa como si fuera un bebé, porque son bebés los que estamos atendiendo. Entonces, no quiero ponerle máscaras, marpes y esas cosas. No, hacemos unas pistas planas clase 3 con un tornillo, un three-way, un tornillo de Bertoni y lo echamos a andar. Le echamos, el pronóstico es favorable. Para la braquimandíbula o la mordida profunda, pues necesitamos crear un crecimiento vertical. Entonces necesitamos que esa dimensión vertical se abra. Colocamos unas pistas con inclinación clase 3 y un pronóstico favorable. Entonces, con eso vamos a trabajarlo. Se inicia a trabajar, se desocluye para que haya esa egresión, es decir, el crecimiento de los posteriores, tanto superiores como inferiores, y se crea esa guía incisiva
se hace un arco de Escher, entonces creamos un aparato con un tornillo tridimensional, con un arco de Escher, con pistas planas, ¿ok? Y entonces empiezas a crear aparatos, pues diferentes, y hay que ir viendo el seguimiento. Aquí en la primera foto, sí se ve diferente cómo esa mandíbula empieza, que estaba retruida, pues la necesitamos también mandar hacia adelante. Y bueno, pues ¿qué ponemos? Pues se pone el aparato, hay que usarlo todo el tiempo, que haga lateralidades, que esté usando el superior y el inferior. Tiene aquí su tornillo tridimensional en la parte superior, en la parte inferior pones un tornillo normal. Y pues está con sus pistas planas y necesitamos que eso brinque. Entonces ahí va avanzando, ya ha pasado un año, después de un año pues ya casi la tenemos, casi borde a borde. Es importante tener paciencia. Ya hicimos el tallado selectivo, cortamos caninos, puedes cortar también cúspides vestibulares de los molarcitos inferiores para en este caso descruzarlo. ¿Ok? Entonces empieza a cambiar, empieza a cambiar, empieza a cambiar. Y bueno, pues los cambios son notorios. Aquí lo que me interesa es tener mi mordida ya por delante cuando erupcionen los de segunda dentición de los superiores. Los anteriores también los quiero por detrás. Entonces, pues tengo que ir dando ese control y abriendo mi tornillo, viendo que se haga la expansión de la maxila y de la premaxila, viendo que la parte inferior vayan erupcionando, ya vienen erupcionando mis seises, viendo que erupcionen de la manera correcta. Ahí está mi desoclusión, esta desoclusión posterior. Ahorita mis molares tienen esa fuerza eruptiva, entonces como están desocluidos, me va a permitir que haya ese crecimiento vertical. ¿Ok? Entonces eso es lo que yo voy buscando crear, ¿no? Y bueno, pues nos quedan ya poquito tiempo, vamos a terminar ya en escasos 10 minutos. Y bueno, pues tenemos que ver un sistema que he estado platicando, ojalá lo pudieras revisar, el sistema Mayobreaks, que lo puedes usar en este caso de apiñamiento anteroinferior, en una mordida abierta anterior, en un clase 2 división uno o división 2 en una mordida profunda, ¿sí? En el apiñamiento clase uno con respiración oral, en una clase 3 o pseudoclase 3 que el doctor Luis Farel menciona como una clase 4 en hábitos de deglución. Entonces tienes que saber que el paciente puede tener hábitos perniciosos, malos hábitos orales. Entonces tienes que saber tratarlos. Entonces yo no sé si te acuerdas que algunos nos enseñaron a hacer un tenedor. ¿Sabes qué? Es que el paciente se chupa el dedo. Entonces ponle un tenedorcito ahí, mira, sácale bien harto filo, sácale punta para que cuando el niñito meta su dedo se pique y se sangre y aprenda que no se debe de chupar el dedo. Pues esas terapéuticas como de la Santa Inquisición, pues como que no van, ¿no? O sea, sin embargo lo he visto, que hacen trampas de dedo, trampas de lengua y perversiones ortodónticas a los niñitos. Entonces yo creo que no debe de ser. Yo creo que una succión digital pues se debe tratar diferente. Yo creo que debes de tratarlo con ejercicios y pues es complicado, estamos en una época diferente, entonces hay que darle tratamientos diferentes. Estás tratando la postura, estás tratando la posición o la centricidad craneal. ¿Estás viendo que tu paciente tenga una correcta centricidad craneal, una correcta postura, una correcta función de la articulación, que ya lo mencionábamos hace un rato, o no la está llevando? ¿Ok? Entonces vamos, rapidísimo, un paciente, nos damos cuenta, si hiciéramos un análisis facial, nos damos cuenta que de este lado hay asimetría y de este lado, pues no. Entonces, rápidamente veo sus dientes, hay una dimensión vertical diferente, mordida profunda, desalineamiento dental. No está funcionando. ¿Qué le digo a la mamá? Sí, me dice la mamá, le traigo al niño porque tiene los dientes chuecos. ¿Y qué le digo? Lo miro y lo veo y le digo, no, pues sí, sí tiene los dientes chuecos. Pues no le dices eso, tiene una mala función de una hemifasia, ¿ok? No, no, sí, sí, pues sí, le falta espacio. No, ¿por qué está así? ¿Qué función no se está dando? A generar movimiento de los dientes. Los dientes se van a mover muchas veces sin que los toques. Vamos corrigiendo el problema de la cara, vamos corrigiendo. Se empieza a ver más ancha la cara. ¿Ok? Empezamos a generar un mejor overjet, pero nos damos cuenta que la mandíbula está a la izquierda, que tiene una laterodesviación a la izquierda, que tiene un levognatismo. ¿Ok? Sigues trabajando. Vamos tratando al niño, se van alineando los dientes, vamos generando una nueva línea media, vamos generando una arcada en forma ovoidal. ¿Ok? Entonces te invito a que empieces a trabajar con las funciones orales. Mira.
y entonces aquí ya tengo una boca diferente a la que me llegó. Le pongo aparatos, estos aparatos son del sistema trainer, coloco aparatos del sistema trainer, voy siguiendo las funciones orales, busco que tenga una buena masa, músculos esté funcionando y mira, ahora tenemos espacios. Aquí tenemos un espacio, espero lo alcances a ver. Y bueno, si tengo la linealidad desviada, sí hay que seguir tratando, hay que seguir tratando esa linealidad desviada. ¿Por qué? Porque acuérdate que el paciente tenía falta de crecimiento de un lado de la cara, ¿ok? Mira, esta arcada tan bonita donde no le pusimos un solo bracket. Entonces, pensar en una ortodoncia de función, una ortodoncia donde las funciones orales tienen que estar sucediendo bien, una ortodoncia en donde no hay libre de parafunciones, ¿ok? Una ortodoncia sin vicios orales. ¿Para qué? Para que se optimice el fenotipo, para que la cara crezca mejor, para que lo que dice el doctor John Mew de hagamos cara, pues suceda. Entonces pones este tipo de aparatos y bueno, pues se van alineando los dientes. Entonces no se te olvide los cambios en la morfología de la mandíbula debido a los fenómenos de reabsorción y de aposición. Esta fotografía la vas a encontrar en el libro de Enlow de crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿qué te encargo? Que estudies cómo crece la mandíbula y cómo estimular el crecimiento mandibular. En el libro de Vuélvete un experto en crecimiento y desarrollo. Así como te gusta leer de resinas y de estos nuevos sistemas biomiméticos, por favor, métete cómo crece la mandíbula. Chécate ese dato. Ya manejas todo sobre dientes, ya quedamos. Ahora necesito que manejes todo sobre hueso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo quiero que vayas haciendo, que vayas creando de cómo voy a generar un buen crecimiento. ¿Ok? Entonces, si no de lo contrario, pues el crecimiento no se da. Y como no se va dando, entonces queda con una malfunción, con una disfunción. Y al tener una disfunción, pues, ¿qué vienes teniendo? Pues se deforma. Ok, veamos otros casos clínicos. Nos quedan 4 minutos para entregar el micrófono, pero quiero que veas otro caso clínico antes de poder terminar. Dame un segundito porque se me cerró la presentación. Ay, se cerró la presentación. Aquí está, casos clínicos. Ok, vamos a ver este caso clínico y con este caso clínico terminamos. Regálame un segundito porque me cuesta poner la presentación. ¿Listo? Este es un caso clínico que se trató en el diplomado de chico con una alumna del diplomado y nos dio a tratar casos de una manera muy sencilla. Aquí tenemos aquí un problema de mordida abierta. ¿Qué está saliendo aquí? La lengua. ¿Cuál es el problema? Un problema vertical y un problema de la lengua. Ah, pues le pusieron coronitas. Esas las puso el dentista, pero también no lo pudo diagnosticar. No se dio cuenta que tenía problemas. La lengua acomoda los labios y los dientes empiezan. Reviso a mi paciente, la veo que tiene los dientes giros. Donde la puede diagnosticar, tiene ojeras, tiene los dientes chuecos. Algo no está correcto. Vamos a ponerle aparato. Se le pone este aparato que aparece en pantalla. Estamos interceptando la lengua. Si pensáramos en ese tipo de ortodoncia clásica, diríamos, póngale una criba lingual. Además, lo dice el libro de Ricketts. Y como lo dice el libro de Ricketts, pues hay que ponérselo. No, vamos a trabajar. Lo uso 2 horas al día y entonces los resultados empiezan a verse así. Se empiezan a centrar esas líneas medias. Se empieza a ver diferente. ¿Ok? Entonces vas quitándole los hielos. Es que, doctor, esas coronas estaban mal puestas. Pues sí, ya, quítaselas. ¿Qué quiero? Una guía incisiva. Quiero que se genere esa guía, generar un mejor aspecto, pero no nada más de los dientes, sino quiero mejorar salud en la articulación, salud en la masticación, salud en la deglución, salud en la respiración, salud muscular, una buena postura de la cabeza, o sea, una buena centricidad craneal, una buena postura de la lengua y una buena respiración, y con eso podemos lograr aquí los resultados. Entonces, a mí sí me gustaría que empezaras a diagnosticar, que profundizaras los temas donde la gente se enferma, que leyeras el libro de John Newell, que leyeras los libros de Forwardontics, que leyeras libros de ortopedia funcional, que leyeras libros de Petrovic, que leyeras libros de McNamara, que leyeras libros de Ricketts, ¿ok? Entonces, pues eso es lo que de mi parte queda y pues agradecerles mucho y para los que nos están viendo en video, pues muchas gracias por tu atención y gracias por todo. Y esto fue desde México para el mundo, Ortodoncia Funcional. Gracias. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por este tema. Le agradecemos al doctor
Bien, estimados alumnos, hemos llegado al final de esta segunda sesión del módulo 8, Ortodoncia Pediátrica y Tratamientos en Maloclusión, de nuestro diplomado Odonto Bebé. Quiero agradecer especialmente al doctor Jaciel Pérez Ortiz por compartir sus valiosos conocimientos y experiencias en estos temas fundamentales para la odontología pediátrica. Además, me complace anunciar que este módulo ha sido respaldado por Universidad UMEDLA, la Asociación Médica Dental Latinoamericana AMEDLA, el Colegio de Actualización Profesional Técnica CAPT, el Colegio Profesional y Empresarial de México CEPROEDEM, Magazine Global Health, Revista Internacional de Investigación Científica. A nombre de todas estas distinguidas instituciones, hago entrega de este reconocimiento. Lo proyecto. Permítame un momentito. Nada más que no puedo. Mientras se va proyectando, este reconocimiento al doctor Jaciel Pérez Ortiz por su destacada participación como ponente en el módulo 8, Ortodoncia Pediátrica y Tratamientos de Maloclusiones, del Diplomado Odonto Bebé, celebrado los días 27 de noviembre y 3 de diciembre de este año 2024 en el aula virtual de la Universidad UMEDLA. Bueno, pues al concluir este año académico, es momento no solo de celebrar los logros alcanzados, sino también de reflexionar sobre el camino recorrido. Cada uno de ustedes han demostrado un compromiso excepcional con su desarrollo profesional y con la noble labor de cuidar la salud bucal de nuestros pacientes más pequeños. Este tiempo de festividades nos invita a hacer una pausa, a reconocernos, a reconectarnos con nuestros seres queridos y renovar nuestras energías. Es momento de agradecer por los aprendizajes obtenidos, las experiencias compartidas y los vínculos profesionales forjados durante este año. Que esta Navidad les traiga momentos de paz, alegría y unión familiar. Que el 2025 sea un nuevo capítulo lleno de oportunidades para seguir creciendo, tanto en lo personal como en lo profesional. Que los nuevos desafíos se conviertan en peldaños hacia el éxito y que la pasión por nuestra profesión siga siendo el motor que nos impulsa a ser mejores cada día. Los esperamos con este 2025 ya renovados, con mucha energía para continuar este viaje lleno de aprendizajes y excelencia académica. Bueno, una disculpa porque no se puede proyectar. Lo tengo aquí en pantalla, pero no sé, discúlpeme, doctor, no puedo proyectarlo. Es una disculpa con el alma y una gran pena, no puedo proyectarlo, pero los esperamos el próximo 2025. Felices fiestas, doctor. Muchísimas gracias por estos temas. Aprendimos mucho hoy. Estas imágenes son impactantes, pues, para los que están incursionando ya en la odontopediatría. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, pues buenas noches, un abrazo y felices fiestas.